Cuarta parte. El fin de la cruzada. 18. Hermanos. Asesinato. Este poeta turbulento. Regueros de plata fundida se solidificaban sobre la coraza. Mersadie Oliton había aprendido lo suficiente de su tiempo con la flota de la expedición para saber que se requería de la ayuda de los artífices de la legión para repararla adecuadamente. Loken se sentó delante de ella en las salas de entrenamiento, mientras que otros oficiales de los hijos de Horus se dispersaron por ahí, reparando sus armaduras o limpiando bolters o espadas sierra. Loken estaba melancólico. Ella notó enseguida su estado de ánimo sombrío. ¿Acaso la guerra no va bien? Preguntó ella mientras lo miraba como quitaba la cámara de municiones de su bolter y pasaba un trapo de limpieza a través de él. Miró hacia arriba y le llamó la atención lo mucho que había envejecido en los últimos 10 meses, pensando que tendría que revisar su capítulo sobre la inmortalidad de los astartes. Desde la apertura de las hostilidades contra de la tecnocracia auretiana, los astartes habían vivido algunos de los más duros combates desde que la Gran Cruzada había comenzado. Había tenido pocas oportunidades de pasar tiempo con Loken durante la guerra y solo ahora podía realmente apreciar lo mucho que había cambiado. No es eso, dijo Loken. La hermandad está prácticamente destruida y los guerreros de Angron pronto tomarán la ciudadela de hierro. La guerra terminará dentro de la semana. Entonces, ¿por qué tan triste? Loken miró a su alrededor para ver quién más estaba en las salas de capacitación y se inclinó hacia ella. Debido a que esta es una guerra que no debe ser peleada. Desde la recuperación de Horus en Davin, la flota de la 63 expedición se había detenido solo el tiempo suficiente para recuperar a su personal de la superficie del planeta e instalar un nuevo comandante imperial de las filas del ejército. Al igual que Rakris antes que él, el nuevo señor gobernador electo, Tomás Vesalias, había pedido que no lo dejaran atrás, pero con Davin, pacificado una vez más, el gobierno imperial debía ser mantenido. Antes de los combates en Davin, la flota del Señor de la Guerra se dirigía a Sardis, a encontrarse con la 203 flota. El plan era llevar a cabo una campaña de pacificación en el grupo Caiades, pero en lugar de dirigirse a ese encuentro, el Señor de la Guerra había enviado sus saludos y ordenado al Señor de la 203 reunirse con la 63 expedición en un grupo binario denominado Draconis 3-11. El Señor de la Guerra no le dijo a Die por qué eligió este lugar y ninguno de los cartógrafos estelar pudo encontrar informes de expediciones previas o información que aclarara por qué el lugar podría ser de su interés. Tras 16 semanas de viaje disforme habían llegado a un sistema vivo, con comunicaciones electrónicas. 2 planetas y su luna compartida en el segundo sistema fueron catalogados como habitados. Brillantes satélites de comunicaciones orbitaban sobre cada uno y naves interplanetarias revoloteaban entre ellos. Más emocionante aún, las comunicaciones con los monitores orbitales revelaron a esta civilización como humana, otra rama perdida de la antigua raza, aislada en estos últimos siglos. La llegada de la flota de la Cruzada había sido recibida con sorpresa comprensible y con alegría cuando los habitantes del planeta se dieron cuenta de que su existencia solitaria finalmente llegaba a su fin. El contacto formal, cara a cara, no se estableció hasta pasados 3 días, tiempo en el que la 203 expedición, al mando de Angron de la Legión 12, los Devoradores de Mundos, apareció en el sistema. Los primeros disparos fueron realizados 6 horas más tarde. El 9º mes de la guerra. Los proyectiles de Volter trazaron un camino para Loken desde la ardiente boca del cañón del búnker. Él se agachó detrás de una columna de cemento toda agujereada como picada de viruelas, sintiendo los impactos de golpes a través de él y sabiendo que no tenía mucho tiempo hasta que los disparos la atravesaran. «Garby», gritó Torgadón, poniéndose a cubierto y con el Volter al hombro. «Ve a la izquierda, yo te cubro». Loken asintió con la cabeza y salió de la cobertura cuando Torgadón se desplegó, con su fuerza de astartes manteniendo la posición a pesar del retroceso del temible Volter. Los proyectiles explotaban en bocanadas grises de rococemento por el fuego cruzado y Loken pudo oír los gritos de dolor desde el interior. La locasta subió detrás de él y oyó el silbido de los lanzallamas cuando los guerreros abrieron fuego sobre el búnker. Más gritos y el olor a carne quemada por el fuego químico llenaban el aire. «Todo el mundo atrás», gritó Loken, poniéndose de pie y sabiendo lo que vendría después. Efectivamente, el búnker explotó con un sonido sordo, sus compartimentos internos fundidos. Sus sensores internos registraron que sus ocupantes estaban muertos. Un intenso tiroteo destrozó su posición, una estructura colapsada en el borde de la zona central de la ciudad de acero y vidrio. Loken se maravilló de la elegancia de la misma. Peter Egon Mamus había declarado que era perfecta cuando la vio por primera vez en las exploraciones aéreas. No se veía perfecta ahora.
Una línea de detonaciones corrió a través de los Astartes. Loken cayó cuando el guerrero con el lanzallamas desapareció en una columna de fuego. Su armadura lo mantuvo con vida durante unos segundos, pero pronto se convirtió en una estatua de fuego con las articulaciones de la armadura fundidas. Loken rodó sobre su espalda justo a tiempo para ver un par de aeronaves virando velozmente para otra ronda de ametrallamiento. «Aléjense a esas naves», gritó Loken cuando las naves, más elegantes que las Thunderhawk, volvieron sus armas hacia ellos una vez más. Los Astartes se dispersaron cuando las vainas de proyectiles subalares entraron en erupción. Los proyectiles barrieron su posición, cayendo en dos gruesas columnas y levantando nubes de polvo cegador gris. Dos guerreros se metieron detrás de un muro caído, uno con el objetivo de un tubo de misiles apuntando en la dirección aproximada de la aeronave, mientras que el otro la apuntaba con un designador de blancos. El misil fue lanzado en medio de una nube de propelente brillante, ganando altura velozmente hacia la aeronave más cercana. El piloto lo vio y trató de evadirlo, pero estaba demasiado cerca del suelo y el misil voló directamente hacia su nave, destruyéndola completamente. Sus restos ardientes se desplomaron al suelo cuando Vicus gritó: «¡Ahí vienen!». Loken se volvió a reprenderlo por decir lo obvio, cuando vio que su amigo no estaba hablando sobre los restos de la aeronave. 3 vehículos de orugas se estrellaron contra un muro de ladrillos detrás de ellos, sus secciones blindadas delanteras adornadas con un par de rayos cruzados. Demasiado tarde, Loken se dio cuenta de que el objetivo de los pilotos había sido mantenerlos en el lugar mientras los transportes blindados daban vueltas alrededor para flanquearlos. A través de los restos humeantes del búnker, podía ver formas borrosas en movimiento hacia ellos, cambiando de cobertura en cobertura a medida que avanzaban. La locasta quedó atrapada entre dos fuerzas enemigas y el cerco se estaba cerrando poco a poco. Loken señaló a los vehículos que se acercaban y el equipo de los misiles se volvió a enfrentar a sus nuevos objetivos. En cuestión de segundos, uno era un montón de chatarra humeante cuando un misil atravesó su blindaje y su núcleo de plasma explotó en el interior. «Tariq», gritó por encima del estruendo de los disparos cercanos. «Mantengan el frente seguro». Torgadón asintió con la cabeza mientras avanzaba con 5 guerreros. Dejándolo a él en la vanguardia, Loken se volvió hacia los vehículos blindados, que se habían detenido para acribillarlos con los disparos de sus bolters acoplados. 2 hombres cayeron, su armadura resquebrajada por los obuses pesados. «A ellos», ordenó Loken cuando las bajaron las rampas de asalto frontal y los guerreros en la hermandad salieron en tropel. Las primeras veces que Loken luchó contra la hermandad, había sentido una vacilación traicionera apoderarse de sus miembros, pero 9 meses de campaña agotadora lo habían curado un tanto de eso. Cada guerrero portaba una armadura de placas completamente cerrada, plateada como la de los caballeros de antaño, con la heráldica de color rojo y negro sobre las hombreras. Su forma y su función era terriblemente similar a la de los hijos de la Horus, y aunque los guerreros enemigos eran más pequeños que las Astartes, eran sin embargo como una imagen distorsionada de los mismos. Loken y los guerreros de la Locasta cargaron sobre ellos, los guerreros de la Hermandad llevar la crianza de sus armas en respuesta a la carga salvaje. La hoja de la espada sierra de Loken rompió el arma del guerrero más cercano y se clavó en su coraza. La hermandad se dispersó, pero Loken no les dio la oportunidad de recuperarse de la sorpresa, cortándolos en trazos, rápida y brutalmente. Estos guerreros podrían ser como los Astartes, pero, de cerca, no eran rivales ni para uno solo de ellos. Oyó disparos a su espalda y a Torgadón dar órdenes a los hombres bajo su mando. Algunos disparos impactaron en la pernera de Loken haciéndolo caer de rodillas. Aún así hizo un barrido con su espada, cortando las piernas del guerrero enemigo detrás de él. La sangre manó a chorros de los muñones de las piernas cortadas, pulverizando de rojo la armadura de Loken. El vehículo comenzó a dar marcha atrás, pero Loken lanzó un par de granadas en el interior, adelantándolo mientras las detonaciones apagadas lo detenían en seco. Unas sombras se cernieron sobre ellos y sintieron los temblores de las pisadas de los titanes de la Legio Mortis, que les pasaron por encima, aplastando zonas enteras de la ciudad a su paso. Varios edificios fueron destruidos en su camino y, aunque misiles y láseres los alcanzaron, el destello de sus poderosos escudos de vacío, eran la prueba de la futilidad de tales ataques. Más disparos y gritos llenaron el campo de batalla, el enemigo caía bajo la furia del contraataque Astartes. Eran valientes, estos guerreros de la hermandad, pero eran muy optimistas si creían que simplemente con una armadura hecha de energía, un hombre se equiparaba a un Astartes. Zona asegurada, dijo la voz de Torgadón en el box ejemplo. ¿Y ahora dónde?
En ninguna parte, contestó Loken cuando el último guerrero enemigo fue eliminado. Este era nuestro objetivo. Esperaremos hasta que los devoradores de mundos lleguen hasta aquí. Una vez que lo hagan, podemos seguir adelante. Pasa la voz. Entendido, dijo Torgadón. Loken saboreó la quietud repentina del campo de batalla. Sonidos de batalla llegaban apagados y distantes a medida que otras compañías se abrían paso por la ciudad. Asignó a Vicus la tarea de asegurar el perímetro y se agachó junto al guerrero cuyas piernas había cortado. El hombre aún vivía, y Loken se agachó para quitarle el casco, un casco tan parecido al suyo. Sabía dónde se ubicaban los cierres de liberación y se lo deslizó a un costado. La cara de su enemigo estaba pálida debido al shock y a la pérdida de sangre, los ojos llenos de dolor y de odio, pero no era monstruosamente alienígena debajo del casco, simplemente tan humano como cualquier otro miembro de la 63 expedición. A Loken no se le ocurrió nada que decirle al hombre. Simplemente se quitó su propio casco y sacó la pipa de agua del dispensador de su gola. Roció un poco de agua clara y fría en la cara del hombre. No quiero nada de ti, susurró el moribundo. No hables, dijo Loken. Va a ser más rápido. Pero el hombre ya estaba muerto. ¿Por qué no deberíamos luchar esta guerra? Preguntó Mersadie Oliton. Usted estuvo allí cuando intentaron asesinar al señor de la guerra. Yo estaba allí, dijo Loken, terminando de limpiar el cargador de municiones. Nunca olvidaré ese momento. Dímelo a mí. No es algo agradable, le advirtió Loken. Vas a pensar mal de nosotros cuando te diga la verdad. ¿Eso crees? Un documentalista debe ser objetivo todo el tiempo. Ya veremos. El embajador del planeta, el que Loken sabía que se llamaba Aureus, había sido recibido con toda la pompa y la ceremonia habitual concedida a una cultura potencialmente amigable. Sus naves habían descendido en la cubierta de embarque, sorprendiendo a todos los guerreros presentes cuando pudieron apreciar su extraño parecido con las Stormgirls. El señor de la guerra estaba vestido con su armadura más rutilante, con estrías doradas y decorada con los símbolos imperiales de los rayos y las águilas. Inusualmente para una ocasión semejante, estaba armado con una espada y una pistola. Loken podía sentir proyectada la fuerza de la autoridad del señor de la guerra. Junto al señor de la guerra estaba Malogurst, vestido de blanco, Regulus, su cuerpo aumentado dorado y plateado pulido hasta un brillo cegador, y el primer capitán Abaddon, orgullosamente acompañado por un destacamento de exterminadores de la Justa Erin. Era un gesto para mostrar la fuerza de la cruzada. Como respaldo, 300 hijos de Horus se mantenían en posición de descanso detrás del grupo, nobles y majestuosos en su porte, la imagen misma de la Gran Cruzada. Loken nunca había estado más orgulloso de su herencia ilustre. Las puertas de la nave se abrieron con el silbido de la descompresión y Loken tuvo su primera visión de la hermandad. Una oleada de asombro recorrió la cubierta de embarque cuando 20 guerreros de brillante armadura plateada, la imagen misma de los Astartes, marcharon desde el interior de la nave de aterrizaje en formación perfecta, a pesar de que Loken detectó una ligera vacilación de sorpresa en ellos. Portaban armas que se parecían mucho a una pistola Volter estándar, aunque por deferencia a sus anfitriones, no las tenían en posición de disparo. ¿Ves eso? Susurró Loken. No, Garby, de repente me he quedado ciego, respondió Torgadón. Por supuesto que los veo. Se ven como Astartes. Hay un gran parecido, te lo concedo, pero son demasiado canijos. Llevan armaduras como las nuestras. ¿Cómo es eso posible? Si te callas tal vez lo averigüemos, dijo Torgadón. Los guerreros marchaban en torno a un hombre alto que llevaba una larga túnica de color rojo, cuyas características eran mitad carne, mitad máquina y cuyo ojo era un parpadeante joya esmeralda. Caminaba con la ayuda de un báculo rematado por un engranaje. Subió a la cubierta con la placentera expresión de alguien que encuentra sus expectativas superadas con creces. La delegación auretiana desandó el camino hacia Horus. Loken ya podía sentir el peso de la historia, presionando en este momento. Esta reunión era la encarnación misma de lo que representaba la Gran Cruzada. Hermanos perdidos de toda la galaxia, reunidos una vez más en el espíritu de camaradería. El hombre vestido de rojo se inclinó ante el señor de la guerra y le preguntó: ¿Tengo el honor de dirigirme al señor de la guerra Horus? Así es, señor, pero por favor no se incline, respondió Horus. El honor es mío. El hombre sonrió, complacido por la cortesía. Entonces, si usted me lo permite, voy a presentarme. Soy Emory Salignac, cónsul fabricante de la tecnocracia auretiana. En nombre de mi pueblo, sea yo el primero en darle la bienvenida a nuestro mundo.
Loken vio la emoción de Regulus a la vista de las prótesis augméticas de Salignac, pero apenas oyó el título completo de este nuevo imperio, su entusiasmo superó al protocolo del momento. Cónsul, dijo Regulus, con voz estridente y poco natural. ¿Debo entender que su sociedad se basa en el conocimiento de la tecnología? Horus se volvió hacia el adepto del Mechanicum y le susurró algo que Loken no pudo oír, pero Regulus asintió y dio un paso atrás. Me disculpo por las preguntas francas del adepto, pero espero que pueda perdonar su estallido, dado que nuestros guerreros parecen compartir ciertas similitudes en sus armaduras. Estos son los guerreros de la hermandad, explicó Salignac. Ellos son nuestros protectores y nuestros soldados de élite. Me honra contar con ellos como mis acompañantes. ¿Cómo es que están blindados de manera similar a mis propios guerreros? Salignac parecía estar confundido por la pregunta y dijo. ¿Usted esperaba algo diferente, señor de la guerra? Las máquinas de construcción que nuestros antepasados trajeron consigo de Terra son el corazón de nuestra sociedad y nos dan la bendición de la tecnología. Aunque avanzadas, tienden hacia una cierta uniformidad de desarrollo. El silencio que acogió las palabras del cónsul era quebradizo y frágil. Horus levantó la mano para calmar el estallido inevitable de Regulus. ¿Máquinas de construcción? Preguntó Horus, con una voz acerada. ¿Plantillas de construcción estándar? Creo que era su antigua denominación, sí, admitió Salignac, bajando su báculo y apuntándolo hacia el señor de la guerra. Usted hay Emor, y Salignac nunca llegó a terminar la frase, cuando Horus dio un paso hacia atrás y sacó su pistola. Loken vio el fogonazo y la cabeza de Emor y Salignac explotando cuando el proyectil salió por la parte posterior del cráneo. Sí, dijo Mersadie Oliton. El báculo era una especie de arma de energía que podría haber penetrado la armadura del señor de la guerra. Eso fue lo que se nos dijo. Loken negó con la cabeza. No, no había ningún arma. Por supuesto que la hubo, insistió Oliton, y cuando el intento de asesinato del cónsul falló, los guerreros de la hermandad atacaron al señor de la guerra. Loken dejó su Volter y le dijo. Mersadie, olvida lo que te han dicho. No había ningún arma y después de que el señor de la guerra mató al cónsul, la hermandad solo trató de escapar. Sus armas no estaban cargadas y no podían haber luchado con alguna esperanza de éxito. ¿Estaban desarmados? Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Los matamos, dijo Loken. No estaban armados, pero lo hicimos. La justa Erin de Abaddon derribó a media docena de ellos antes de que siquiera se enteraran de lo que había sucedido. Yo mismo lideré a la Holocasta, los abatimos a tiros cuando intentaban subir a bordo de su nave. ¿Pero por qué? Preguntó Oliton, horrorizada por su descripción de la masacre. Debido a que el señor de la guerra lo ordenó. No, quiero decir, ¿por qué el señor de la guerra disparó contra el cónsul si no estaba armado? No tiene ningún sentido. No, no lo tiene, admitió Loken. Lo vi matar al cónsul y le vi la cara después de haber matado a los guerreros de la hermandad. ¿Qué viste? Loken dudó, como si no estuviera seguro de si debía responder. Al final dijo. Yo lo vi sonreír. ¿Sonreía? Sí, dijo Loken. Como si los asesinatos hubieran sido parte de su plan desde el principio. No sé por qué, pero Horus quería esta guerra. Torgadón siguió al guerrero encapuchado por un oscuro pasillo hacia la cámara del arsenal de reserva. Sergar Targost había convocado a una reunión de la logia y Torgadón estaba preocupado, no le gustaba ni un poco esa sensación. Había asistido a una sola reunión desde Davin, pues ya no suponía un lugar de relajación para él. Aunque el señor de la guerra había vuelto a ellos, las acciones de la logia olían a subterfugios y tales comportamientos ponían enfermo a Tarik Torgadón. La figura con túnica a la que seguía era desconocida para él, joven y claramente temeroso de la figura del legendario oficial del Mournival, la cual le sentaba muy bien a Torgadón. El guerrero claramente solo había alcanzado la categoría de Astartes recientemente, pero Torgadón confiaba en que ya sería un luchador experimentado. No había lugar para la falta de experiencia entre los hijos de la Horus, los meses de guerra en Aureus hacía veteranos o cadáveres de aquellos procedentes de los cuerpos de auxiliares o exploradores. La hermandad no alcanzaba la capacidad de los Astartes, pero la tecnocracia podía llamar a millones de ellos y peleaban con valentía y honor. Eso solo hacía que matarlos fuera más duro. Luchar contra la Megarácnidos había sido fácil, su fisonomía alienígena era demasiado repulsiva a la vista y por lo tanto fácil de destruir. La hermandad empero y eran tan parecidos a los hijos de Horus que era como si dos legiones lucharan entre sí en alguna guerra civil brutal. No había nadie entre la legión que no hubiera pensado en una imagen tan terrible.
Torgadón se entristeció porque sabía que, al igual que los interexianos antes que ellos, la hermandad y la tecnocracia auretiana serían destruidas. Una voz en la oscuridad delante de él lo sacó de sus pensamientos sombríos. ¿Quién se acerca? 2 almas, respondió el joven guerrero. ¿Cuáles son sus nombres? Preguntó la figura, pero Torgadón no reconoció la voz. No lo puedo decir, dijo Torgadón. Pasen, amigos. Torgadón y el guerrero pasaron ante el guardián del portal y entraron en el arsenal de reserva. La cámara abovedada era mucho mayor que la bodega de popa, donde las reuniones habían sido comunes, y cuando entró en el espacio iluminado por la vacilante luz de las velas, pudo apreciar por qué Targost lo había elegido. Cientos de guerreros llenaban de la armería, cada uno con capucha y sosteniendo una vela encendida. Sergar Targost, Ezekile Agadón, Horus Aximant y Malogurst se situaban en el centro de la reunión, a un lado de ellos estaba el primer capellán Erebus. Torgadón miró a los astartes reunidos y no pudo escapar a la sensación de que esta reunión había sido convocada para su beneficio. Has estado muy ocupado, Sergar dijo. ¿Has emprendido una campaña de reclutamiento? Desde la recuperación del señor de la guerra en Davin nuestro grupo ha crecido un poco, admitió Targost. Puedo notarlo. Debe ser difícil mantenerlo en secreto ahora. Entre la legión ya no operamos bajo el velo del secreto. Entonces, ¿por qué la misma pantomima para entrar? Targost sonrió como disculpándose. Tradición, ¿entiendes? Torgadón se encogió de hombros y cruzó la sala hasta estar frente a Erebus. Se quedó mirando con hostilidad manifiesta al primer capellán y le dijo: ha estado manteniendo un perfil bajo desde Gavin. El capitán Loken quiere hablar con usted. Estoy seguro de que lo desea, respondió Erebus, pero no estoy bajo su mando. No respondo ante él. Entonces responderás ante mí, cabrón. Dijo repentinamente Torgadón, sacando su cuchillo de combate de debajo de su túnica y sosteniendo el cuello de Erebus. Los gritos de alarma sonaron a la vista del cuchillo. Torgadón vio la línea de una vieja cicatriz que atravesaba el cuello de Erebus. Parece que alguien ya ha tratado de cortarte la garganta, siseó Torgadón. No hicieron un buen trabajo, pero no te preocupes, no voy a cometer el mismo error. Tarik. Gritó Sergar Targost. ¿Has traído un arma? Sabes que está prohibido. Erebus nos debe a todos una explicación, dijo Torgadón, apretando el cuchillo contra la mandíbula de Erebus. Esta serpiente robó un arma Kinebrats de la galería de los artefactos en Xenovia. Él es la razón por la que las negociaciones con los interexianos no prosperaron. Él es la razón por la cual fue herido el señor de la guerra. No, Tarik, dijo Abaddon, poniéndose a su lado y colocando una mano en su muñeca. Las negociaciones con los interexianos se cayeron porque nosotros a solo queríamos. Los interexianos se juntaron con razas xenos. Se integraron con ellos. Nunca podríamos haber hecho las paces con esa gente. Ezekile dice la verdad, dijo Erebus. Cierra la boca, le espetó Torgadón. Torgadón, baja el cuchillo, dijo Horus Aximant. Por favor. A regañadientes, Torgadón bajó el brazo. El tono de súplica de su hermano del Mournival le hizo darse cuenta de la enormidad de lo que estaba haciendo al colocar un cuchillo en la garganta de otro Astartes, aunque fuera tan poco fiable como Erebus. No hemos terminado, advirtió Torgadón, señalando la hoja de Erebus. Estaré listo, prometió el portador de la palabra. Ambos en silencio, dijo Targost. Tenemos asuntos urgentes que discutir que requieren su completa atención. Estos últimos meses de guerra han sido duros para todos y nadie deja de ver la gran tragedia inherente a los seres humanos en la lucha contra el hermano que ven igual a nosotros. Las tensiones son altas, pero debemos recordar que nuestro propósito en las estrellas es eliminar a los que no se unan a nosotros. Torgadón frunció el ceño ante la contundente declaración de su misión, pero no dijo nada cuando Targost continuó con su discurso. Somos Astartes y hemos sido creados para matar y conquistar la galaxia. Hemos hecho todo lo que se ha pedido de nosotros y más, luchando por más de 2 siglos para forjar un nuevo imperio de las cenizas de la noche vieja. Hemos destruido planetas, hemos derribado culturas y desaparecido especies enteras, todo porque se nos ordenó hacerlo. Somos asesinos, pura y simplemente, y nos sentimos orgullosos de ser los mejores en lo que hacemos. Los vítores estallaron ante el pronunciamiento de Targost, hubo puñetazos al aire y golpes en los mamparos, pero Torgadón había visto a los iteradores en acción lo suficiente como para reconocer la clave tras los aplausos. Este discurso era para el provecho personal de alguien. De eso ahora estaba seguro. Ahora, cuando la gran cruzada está llegando a su fin, se nos critica por nuestra capacidad de matar.
Descontentos y agitadores crean problemas a nuestro paso con gimoteando porque somos demasiado brutales, salvajes y muy violentos. El mismísimo señor comandante del ejército, Héctor Barbarus, demanda sangre por las acciones de nuestros afligidos hermanos cuando traían al señor de la guerra, mientras agonizaba. El traidor Barbarus exige que seamos llamados a responder por estas muertes lamentables y que seamos castigados por tratar de salvar al señor de la guerra. Torgadón se estremeció al oír la palabra traidor, sorprendido de que Targost utilizara una palabra tan abiertamente incendiaria para describir a un oficial tan respetado como Barbarus. Empero, cuando Torgadón miró los rostros de los guerreros a su alrededor, no vio más que acuerdo con los sentimientos de Targost. Incluso los civiles ahora sienten que tienen el derecho de juzgarnos, dijo Horus Aximan, retomando lo que Targost había dejado entrever y portando un puñado de pergaminos. Disidentes y conspiradores se ocultan entre los rememoradores, desparramando propaganda mentirosa que nos pinta como poco más que bárbaros. Aximand circuló entre la multitud, repartiendo los folletos a medida que hablaba. Este se llama La verdad es todo lo que tenemos y nos llama a asesinos y salvajes. Este poeta turbulento se burla de nosotros en sus versos, hermanos. Estas mentiras circulan entre la flota todos los días. Torgadón tomó un panfleto de Aximand y miró despreocupadamente el papel, ya sabía quién lo había escrito. Su contenido era mordaz, pero no alcanzaba a ser sedicioso. ¿Y este otro? Gritó Aximand. El Lectitio Divinitatus habla del emperador como un dios. Un dios. ¿Pueden imaginar algo tan ridículo? Estas mentiras llenan las cabezas de aquellos por los que estamos luchando. Nosotros luchamos y morimos por ellos y esta es nuestra recompensa. La difamación y el odio. Les digo esto, hermanos míos, si no actuamos ahora, el barco de mi imperio, que ha resistido todas las tormentas, se hundirá por el motín de las personas a bordo. Gritos de rabia y llamados a la acción provocaron ecos en las paredes de la armería. A Torgadón no le gustó el deseo de revancha que veía en los rostros de sus compañeros guerreros. Bonito discurso, dijo Torgadón cuando los rugidos de ira hubieron disminuido, pero ¿por qué no llegar al punto? Tengo una compañía lista para una incursión. Siempre una persona que habla directamente, Tarik? Dijo Aximand. Es por eso que eres respetado y valorado. Es por eso que te necesitamos con nosotros, hermano. ¿Con ustedes? ¿De qué estás hablando? ¿No has oído una palabra de lo que se dijo? Le preguntó Malogurst, cojeando hacia donde estaba Torgadón. Tenemos la amenaza dentro de nuestras propias filas. El enemigo interior, Tarik, que es el enemigo más insidioso al que nos hemos enfrentado. Tendrás que hablar con claridad, maldijo Abaddon. Tarik necesita que lo expliques para él. Habla por ti, Ezeki, le dijo Torgadón. Sé que el rememorador que escribe estas misivas traicioneras se llama Ignace Carcassi, dijo Malogurst. Él debe ser silenciado. ¿Silenciado? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Torgadón. ¿Le damos un tirón de orejas? ¿Le decimos que no sea un niño travieso? ¿Algo así? Tú sabes lo que quiero decir, Tarik, declaró Malogurst. Sí, pero quiero que me lo digan. Muy bien, si deseas que sea directo, entonces lo voy a ser. Carcassi debe morir. ¿Estás loco, Mal, lo entiendes? Estamos hablando de asesinato, dijo Torgadón. No es asesinato matar a tu enemigo, Tarik, dijo Abaddon. Es una guerra. ¿Quieres hacerle la guerra a un poeta? Rió Torgadón. Oh, van a contar historias sobre ello durante siglos, Ezequiel. ¿No oyes lo que estás diciendo? De todos modos, el rememorador está bajo la protección de Garbiel. Toca a Carcassi y él llevará tu cabeza al mismo señor de la guerra. Un silencio culpable envolvió al grupo ante la sola mención del nombre de Loken y los miembros de la logía enfrente de Torgadón compartieron una mirada inquieta. Finalmente, Malogurst dijo. Tenía la esperanza de que no llegaríamos a esto, pero no nos dejas otra opción, Tarik. Torgadón se apoderó de la empuñadura de su cuchillo de combate con fuerza, preguntándose si tendría que luchar para abrirse camino entre sus hermanos. Guarda tu cuchillo, no estamos a punto de atacarte, le espetó Malogurst, al ver la tensión en sus ojos. Vamos, dijo Torgadón, manteniendo la mano sobre el cuchillo de todos modos. ¿A qué no esperabas llegar? Héctor Barbarus afirma haber comunicado al Consejo de Terra sobre los acontecimientos relacionados con la lesión del Señor de la Guerra. Lo cierto es que si no ha informado aún a Malcador el sigilita de las muertes en la cubierta de embarque, lo hará pronto. Eleva peticiones al Señor de la Guerra diariamente que se haga justicia. ¿Y qué le ha respondido el Señor de la Guerra? Yo también estuve allí.
También Ezequiel. Tú también, pequeño Horus. Y también lo estaba Loken terció Erebus, uniéndose a los otros. Él lo llevó a la cubierta de embarque y lideró el camino entre la multitud. Torgadón dio un paso hacia Erebus. Te dije que te callaras. Se volvió de espaldas a Erebus y la desesperación le llenó al ver en los rostros las miradas condescendientes de sus hermanos. Ya habían aceptado la idea de lanzar a Garbiel Loken a los lobos. No pueden estar considerando esto en serio mal protestó Torgadón. ¿Ezequiel? ¿Horus? ¿Traicionarían a un hermano del Mournival? Él ya nos traicionó, al permitir a ese rememorador difundir mentiras, dijo Aximand. No, no lo haré, juró Torgadón. Debes hacerlo, dijo Aximand. Solo si tú, Ezequiel y yo juramos que Loken orquestó la masacre, Barbarus lo aceptará como culpable. Por lo tanto, de eso se trata todo esto, ¿verdad? Preguntó Torgadón. ¿Dos pájaros de un tiro? Hacen de Garbiel su chivo expiatorio y así son libres de asesinar a Carcassi. ¿Cómo pueden incluso considerar esto? El señor de la guerra nunca estará de acuerdo. Ya que llegamos a este punto, te equivocas si piensas que el señor de la guerra no está de acuerdo, dijo Targost. Esta fue su sugerencia. No. Gritó Torgadón. Él no, y no puede ser de otra manera, Tarik, dijo Malogurst. La supervivencia de la legión está en juego. Torgadón sentía morir algo dentro de él con la idea de traicionar a su amigo. Su corazón se dividió en la elección entre Loken y los hijos de Horus, pero ni bien surgió el pensamiento supo lo que tenía que hacer. Envainó su cuchillo de combate y dijo: si la traición y el asesinato son necesarios para salvar a la legión, entonces tal vez no merece sobrevivir. Garbiel Loken es nuestro hermano y ustedes lo traicionan a la primera oportunidad. Yo escupo sobre ustedes por atreverse a tener la idea siquiera. Un grito de asombro horrorizado se difundió a través de la cámara y murmullos enojados se cernieron sobre Torgadón. Piénsalo cuidadosamente, Tarik, le advirtió Malogurst. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Torgadón metió la mano en la túnica y lanzó algo plateado a los pies de Malogurst. La medalla de la logía brilló a la luz de las velas. Entonces estoy contra ustedes, dijo Torgadón. 19. Aislado. Aliados. Ala de Ávila. Petronella se sentó en su escritorio, llenando páginas y páginas con su letra demasiado pequeña, trazos de araña apretados e intensos. Su pelo oscuro estaba suelto y le caía sobre los hombros en rizos desordenados. Su tez tenía la apariencia cetrina de alguien que no ha salido de su habitación durante muchos meses, apartada de la luz solar. Una pila de papeles a su lado era testimonio de los meses que había pasado en su cabina de lujo, aunque ese lujo estaba muy lejano de aquel cuando ella llegó por primera vez a la espíritu vengativo. La cama estaba deshecha y la ropa quedaba donde la había descartado antes de acostarse. Su criada, Babette, había hecho lo que podía para animar a su señora a hacer una pausa en sus labores, pero Petronella no quiso saber nada de ello. Las palabras de despedida del señor de la guerra tenían que ser transcritas e interpretadas hasta el más mínimo detalle, si iba a hacerle a su confesión alguna justicia. A pesar de que sus palabras no iban a ser las últimas, ella sabía que merecían ser grabadas, ya que había sido testigo de los pensamientos más íntimos del señor de la guerra. Había tenido acceso a información que no se había contemplado antes, secretos de los primarcas que no habían salido a la luz desde que la Gran Cruzada había comenzado y las verdades que habrían estremecido al imperio desde los cimientos. Que tales cosas quizá deberían permanecer enterradas se le había ocurrido solo una vez en su estancia solitaria, pero ella era la palatina Majoría de la casa Carpinus y tales cuestionamientos no tenían sentido. Conocimiento y verdad eran todo lo que importaba. Serían las generaciones futuras las que determinarían si había actuado correctamente. Tenía el vago recuerdo de hablar de estas verdades increíbles con alguna clase de poeta en un bar sórdido hacía algunos meses, mientras estaba muy borracha, pero no tenía idea de lo que había pasado entre ellos. No había intentado comunicarse con ella después, por lo que solo podía asumir bien que no había tratado de seducirla o bien que no había permitido ser seducida. Era irrelevante, se había encerrado desde el comienzo de la guerra con la tecnocracia, a la pesca de cada fragmento en sus implantes mnemónicos de las palabras y giros lingüísticos que el señor de la guerra había usado. Estaba escribiendo demasiado, lo sabía, pero maldita la cantidad de palabras, su historia era demasiado importante para ser por las ataduras de un simple libro. Contaría la historia sin importar el tiempo que tarda pero faltaba algo. En las semanas y los meses que pasaron, la sensación de que algo no estaba cuajando pasó de ser una sospecha a una certeza y solo recientemente se había dado cuenta de lo que era. El contexto.
Todo lo que ella tenía eran las palabras del señor de la guerra, no tenía un marco para encuadrarlas y sin eso, nada tenía sentido. Finalmente, comprendiendo lo que estaba mal, buscó guerreros astartes en cada oportunidad, pero se golpeó a la primera con un obstáculo en este sentido. Nadie estaba hablando con ella. Tan pronto como cualquiera de los sujetos sabía lo que quería Petronella, o quién era, se callaba y se negaba a decirle una palabra más, excusándose de su presencia con una amable brusquedad. Dondequiera que ella se volviera, se encontraba con un muro de silencio y, a pesar de sus repetidas súplicas a la oficina del señor de la guerra, no conseguía nada. Cada una de sus peticiones para una audiencia con el señor de la guerra había sido rechazada y pronto comenzó a desesperarse de encontrar alguna vez un medio para contar su historia. La inspiración acerca de cómo romper ese punto muerto le había llegado ayer por la tarde después de otro fracaso absoluto. Como siempre, la acompañaba Maggard, vestido con su armadura de batalla dorada y armado con una espada y una pistola Killian. Después de los combates en Davin, Maggard había tenido una rápida recuperación y Petronella había notado un alarde más presuntuoso en su paso. También notaba que él era tratado con más respeto por la nave que ella. Por supuesto, tal estado de cosas era intolerable, a pesar de que hacía que su esfuerzo como concubino fuera mucho más enérgico y agradable. Un guerrero astartes había asentido con respecto hacia Petronella cuando viajaba a lo largo de la cubierta superior de la nave hacia su camarote. Ella le había correspondido, antes de darse cuenta de que el astartes había estado mostrando sus respetos a Maggard, no a ella. Un rollo de pergamino sobre la hombrera del astartes con el dibujo de una luna creciente verde, lo señalaba como un veterano de la campaña de Davin y por lo tanto, sin duda era consciente del valor de Maggard. La indignación la recorrió de pies a cabeza, pero antes de que Petronella dijera nada, una idea comenzó a formarse y se apresuró a regresar al camarote. Petronella había situado a Maggard en el centro de la habitación y dijo: «Es tan obvio para mí ahora, la culpa es mía por no haber pensado en esto antes». Maggard se quedó perplejo. Ella se acercó a él, acariciándole la coraza moldeada. Parecía incómodo con esto, pero ella siguió adelante, sabiendo que él haría cualquier cosa por ella con el temor a las represalias en caso de que se negara. «Es porque soy una mujer», dijo. «No soy parte de su pequeño club». Ella se movió detrás de él y se puso de puntillas, poniendo las manos sobre sus hombros. «Yo no soy un guerrero. Nunca he matado a nadie, bueno, no por mí misma, y eso es lo que ellos respetan. El homicidio. ¿Has matado a los hombres, no es así, Maggard?» Él asintió con la cabeza bruscamente. «¿Mucha?» Maggard asintió de nuevo y ella rió. «Estoy segura de que también lo saben. No puedes hablar para alardear de tu destreza, pero estoy segura de que los astartes lo saben. Incluso los que no estaban en Davin serán capaces de ver que eres un asesino». Maggard se humedeció los labios, manteniendo sus ojos dorados apartados de ella. «Deseo que vayas con ellos», le ordenó. «Déjalos que te vean. Introdúcete en sus rituales diarios. Averigua todo lo que puedas sobre ellos y cada día vamos a utilizar la mnemopluma para transcribir lo que has descubierto. Eres mudo, por lo que van a pensar que eres simple. Déjalos. Serás menos vigilado, si creen que eres un imbécil». Pudo notar que Maggard no estaba contento con esa tarea, pero su felicidad no tenía importancia para ella. Ella lo envió a la mañana siguiente. Había pasado el resto del día escribiendo, enviando a Babette a buscar comida y agua cuando se dio cuenta de que tenía hambre, y probando diferentes enfoques estilísticos para la introducción de su manuscrito. La puerta de su camarote se abrió y Petronella levantó la vista de su trabajo. El cronómetro puesto en el escritorio le dijo que ya era de tarde, tiempo de la nave. Giró en su silla para ver Maggard entrar en su habitación y le sonrió, borrando los datos de su pizarra y volviendo a levantar la mnemopluma de la fuente del leteo. «¿Estuviste con los astartes?», le preguntó. Maggard asintió con la cabeza. «Bien», dijo Petronella, asentando en la punta reactiva sobre la pizarra y limpiando su mente de sus propios pensamientos. «Cuéntamelo todo», le ordenó, mientras la pluma comenzó a registrar sus pensamientos. El santuario del señor de la guerra estaba silencioso excepto por el ocasional zumbido mecánico del exoesqueleto del cuerpo de Regulus, y el roce de la tela cuando Malogurst cambiado de posición. Ambos permanecían detrás del señor de la guerra, que estaba sentado en su silla al final de la larga mesa, sus manos enlazadas frente a él y atronadora su expresión. «La hermandad ya debería ser comida para cuervos», dijo. «¿Por qué los devoradores de mundos aún no tomaron por asalto las murallas de la ciudadela de hierro?»
El capitán, escudero Xiangrón, se mantuvo firme ante la mirada hostil señor de la guerra, la tenue luz del lugar sagrado se reflejaba en el azul y blanco de su armadura. Mi señor, sus murallas están diseñados para resistir casi todas las armas que tenemos disponibles, pero les aseguro que la fortaleza será nuestra en cuestión de días, dijo Oken. ¿Querrás decir mía?, gruñó el señor de la guerra. Por supuesto, señor de la guerra, respondió Oken. Y dile a mi hermano Angrón que venga hasta aquí. No le he visto el pelo en meses. No necesita estar enterrado en alguna zanja fangosa solo para evitarme porque no puede cumplir sus promesas. Si se me permite el atrevimiento, mi primarca ha dicho que esta batalla tomará tiempo, explicó Ken. La ciudadela fue construida con tecnología antigua y necesitamos expertos en asedios como los guerreros de hierro para tomarla. Si pudiera contactarme con Perturabo, me gustaría tenerlo aquí, dijo el señor de la guerra. Regulus habló desde detrás del señor de la guerra. Las máquinas STC serán capaces de contrarrestar gran parte del arsenal del Mechanicum. Si los textos de la Edad Oscura son correctos, se adaptan y reaccionan a los cambios circunstanciales, desarrollando medios cada vez más astutos de defensa. La ciudadela puede ser capaz de adaptarse, dijo el capitán enojado, agarrando el mango de su hacha, pero no podrá mantenerse en pie ante la furia de la 12 Legión. Los hijos de Angrón traerán el corazón palpitante de la fortaleza para usted, señor de la guerra. No tengan ninguna duda de eso. Buenas palabras, capitán, dijo Horus. Ahora, arrasen la ciudadela para mí. Matar a todos los que se encuentren dentro. El devorador de mundos se inclinó y giró sobre sus talones, marchando desde el santuario. Una vez que las puertas se cerraron detrás de Kn, Horus dijo: eso debe encender un fuego bajo el trasero de Angrón. Esta guerra se está volviendo demasiado larga. Hay otros asuntos con los que lidiar. Regulus y Malogurst salieron de detrás del señor de la guerra, el palafranero tomó asiento para aliviar su cuerpo dolorido. Debemos tener esas máquinas STC, dijo Regulus. Sí, gracias, adepto, me había olvidado de eso, dijo Horus. Sé muy bien lo que representan esas máquinas, incluso si los tontos que las controlan no lo hacen. Mi orden lo compensará generosamente por ellos, mi señor, dijo Regulus. Horus sonrió y dijo: por fin llegamos a eso, adepto. ¿Llegar a qué, mi señor? No me creas un simplón, Regulus advirtió Horus. Sé de la búsqueda del Mechanicum del conocimiento antiguo. Plantillas de construcción totalmente funcionales sería un gran premio, ¿no? Más allá de lo imaginable, admitió Regulus. Redescubrir los motores que impulsaron el pensamiento a la humanidad a las estrellas y han permitido la colonización de la galaxia es un premio que vale la pena cualquier precio. ¿Cualquier precio?, preguntó Horus. Estas máquinas nos permitirán lograr lo inimaginable, llegar a las estrellas del halo y tal vez incluso otras galaxias, dijo Regulus. Así que sí, vale la pena pagar cualquier precio. Entonces los tendrán, dijo Horus. Regulus parecía sorprendido por una oferta tan monumentalmente grande y dijo: te agradezco, señor de la guerra. No te puedes imaginar el favor que concedes al Mechanicum. Horus se levantó y caminó en círculos alrededor de Regulus, mirando descaradamente los restos de carne que se aferraban a sus componentes metálicos. Campos brillantes contenían los órganos del adepto y una musculatura de bronce le posibilitaba la movilidad. Hay muy poco a lo que se le pueda llamar humano, ¿no?, preguntó Horus. En ese aspecto no eres tan diferente de mí o de Malogurst. Mi señor, respondió Regulus. Yo aspiro a la perfección del estado de la máquina, pero no me atrevería a compararme con los astartes. Además no deberías, dijo Horas, continuándose paseo en torno al santuario. Yo te daré esas plantillas de construcción, pero como hemos establecido, habrá un precio. El que sea, mi señor. El Mechanicum va a pagarlo. La gran cruzada está a punto de terminar, Regulus, pero nuestros esfuerzos para asegurar la galaxia están apenas comenzando, dijo Horas, inclinado sobre la mesa con sus manos apoyadas sobre la superficie de color negro. Estoy a punto de embarcarse en el mayor esfuerzo imaginable, pero necesito aliados, o todo será en vano. ¿Puedo contar con el Mechanicum? ¿Cuál es este gran esfuerzo?, preguntó Regulus. Horus hizo un gesto con la mano y se acercó a la mesa para estar junto al adepto del Mechanicum una vez más, colocando una mano tranquilizadora sobre su armadura de bronce. No hay necesidad de entrar en detalles ahora, dijo. Solo dime que tú y tus hermanos me apoyarán cuando llegue el momento y las plantillas de construcción son suyos. Un chirriante brazo mecánico envuelto en una malla dorada se abrió sobre la mesa y colocó una máquina con el símbolo del Mechanicum labrada suavemente en su superficie.
Así como gran parte del Mechanicum, yo estaré a vuestro servicio, señor de la guerra, prometió Regulus, y haré mi mayor esfuerzo para que el resto también lo esté. Horus sonrió y dijo: gracias, adepto. Eso es justo lo que quería oír. En el sexto día del 10º mes de la guerra contra la tecnocracia auretiana, la 63 expedición entró en pánico cuando un grupo de naves se introdujo en el sistema, en formación de ataque perfecto. Boas Comnenus intentó virar sus naves para hacer frente a los recién llegados, pero incluso mientras comenzaba las maniobras, supo que era demasiado tarde. Solo cuando las naves misteriosas alcanzaron, y dejaron atrás el punto óptimo de disparo, las personas a bordo de la Espíritu Vengativo entendieron que las naves no tenían intenciones hostiles. Los saludos fueron enviados desde el buque insignia del Señor de la Guerra, que se encontró con una voz divertida que hablaba con el acento culto de la antigua Terra. Horus, hermano mío, dijo la voz. Parece que todavía tengo un par de cosas para enseñarte. En el puente de la Espíritu Vengativo, Horus, dijo Fulgrim. Pese a las penurias de la guerra, Loken estaba emocionado ante la perspectiva de la reunión de los guerreros del emperador. Como niños una vez más. Había pasado tanto tiempo como sus deberes le permitían en la reparación de su armadura, aunque sabía que estaba todavía en un estado lamentable. Él y Mournival permanecían de pie detrás del Señor de la Guerra, mientras esperaban con orgullo en el muelle superior de la Espíritu Vengativo, listos para recibir el primarca de la Tercera Legión. Fulgrim había sido uno de los más firmes partidarios de Horus desde su elevación al cargo de Señor de la Guerra, aliviando las tensiones de Angrón, Perturabo y Curce cuando se enfurecieron debido al honor concedido a Horus y no a ellos. La voz de Fulgrim había sido la calma que había acallado los corazones belicosos y serenado el orgullo herido. Sin la sabiduría de Fulgrim, Loken sabía que era poco probable que el Señor de la Guerra hubiera sido capaz de obtener la lealtad de las legiones por completo. Oyó raspaduras metálicas de más allá de la puerta de presión. Loken había visto a Fulgrim una vez antes en la gran triunfo de Ullanori, a pesar de que había sido desde la distancia cuando había desfilado con decenas de miles de otros guerreros astartes, la impresión del primarca nunca se había borrado de la mente de Loken. Era un gran honor estar de pie una vez más en presencia de dos seres tan divinos como los primarcas. La puerta presurizada con el Aquila estampada se abrió y el primarca de los hijos del emperador subió a la Espíritu Vengativo. La primera impresión de Loken fue la gran ala de águila dorada que se extendía a lo largo del hombro izquierdo de Fulgrim. La armadura del primarca era púrpura brillante, bordeada con oro brillante y con incrustaciones de las más exquisitos tallas. Portaestandartes encapuchados llevaban su larga capa y los pergaminos colgados de las guardas de sus hombreras. Un collar alto de color púrpura profundo enmarcaba un rostro pálido, hasta el punto de albinismo, con los ojos tan oscuros como para ser casi en su totalidad pupilas. La insinuación de una sonrisa se dibujaba en torno a sus labios y su cabello era de un brillante color blanco. Loken había tenido a Astur Sejanus por un hombre hermoso, adorado por todos, pero al ver el primarca de los hijos del emperador de cerca por primera vez, sabía que su mísero vocabulario era insuficiente para la perfección que veía en Fulgrim. Fulgrim abrió los brazos y las dos primarcas se abrazaron como hermanos largo tiempo perdidos. Ha pasado demasiado tiempo, Horus, dijo Fulgrim. Es cierto, hermano, concordó Horus. Mi corazón celebra verte, pero ¿por qué estás aquí? No llevabas una campaña a lo largo de la anomalía Perdus. ¿Está ya pacificada la región? Los mundos que encontramos ahora están pacificados, asintió con la cabeza Fulgrim cuando 4 guerreros entraron por la puerta presurizada detrás de él. Loken sonrió al ver a Saul Tarvitz, sus rasgos patricios eran incapaces de contener su entusiasmo por reencontrarse con sus hermanos de los hijos de Horus. El señor comandante Eidolon vino después, con aspecto de víbora arrepentida tal como Torgadón lo había descrito. Lucius, el espadachín, venía después, todavía con la misma expresión sardónica de superioridad que él recordaba, aunque su rostro estaba ahora muy marcado por las cicatrices. Detrás de él venía un guerrero que Loken no reconoció, un Astartes de piel cetrina con la armadura de un apotecario, con las mejillas demacradas y una larga melena de pelo blanco como el de su primarca. Fulgrim se volvió hacia Horus y dijo: creo que ya están familiarizado con algunos de mis hermanos, Tarvitz, Lucius y el señor comandante Eidolon, pero no creo que conozcan a mi apotecario mayor, Fabius. Es un honor conocerlo, señor Horus, dijo Fabius, haciendo una profunda reverencia. Horus reconoció el gesto de respeto y le dijo: vamos, Fulgrim, eres el que mejor conoce cómo envolverme.
¿Qué era tan importante para que vengas hasta aquí sin previo aviso y le des ataques al corazón a la mitad de mi equipo? Una sonrisa salió de los labios pálidos Fulgrim y dijo: ¿Ha habido reportes, Horus? ¿Reportes? ¿Qué significa eso? Reportes de cosas que no son como deberían ser, respondió Fulgrim, que afirman tú y tus guerreros deberían ser llamados a rendir cuentas por la brutalidad de esta campaña. ¿Es una de las cosas habituales de Angron? Angron se comporta como siempre. ¿Eso es malo? No, lo mantengo a raya, y su asistente, Kn, parece frenar los peores excesos de nuestros hermanos. Entonces he llegado justo a tiempo. Ya veo, dijo Horus. ¿Estás aquí para relevarme, entonces? Fulgrim mantenía una cara seria y ya no se reía, aunque sus ojos oscuros brillaban de alegría. ¿Relevarte? No, hermano, estoy aquí para poder regresar y decir a los petimetres y los escribas de Terra que Horus lucha una guerra en la forma en que debe ser hecha. Fuerte, rápida y cruel. La guerra es crueldad. No sirve de nada tratar de cambiar eso. Mientras más cruel sea, más pronto se acaba. Fulgrim dijo. Indudablemente, hermano. Ven, hay mucho de qué hablar, porque son tiempos extraños los que vivimos. Parece nuestro hermano Magnus ha vuelto a hacer algo para alterar el emperador y el lobo de Fenris debe llevarlo de vuelta a Terra. ¿Magnus? Preguntó Horus, repentinamente serio. ¿Qué ha hecho? Vamos a hablar de eso en privado, dijo Fulgrim. Entretanto, siento que mis subordinados darían la bienvenida a la oportunidad de reencontrarse con su, ¿y cómo lo llamas? ¿Mournival? Sí, sonrió Horus. Memorias de Murder, sin duda. Loken sintió un viaje frío por la espalda al reconocer la sonrisa en el rostro de Horus, la misma que había usado inmediatamente después de que hubiese volado los sesos al cónsul auretiano en la cubierta de embarque. Tras la salida de Horus y Fulgrim, Abaddon y Aximan, junto con Eidolon, siguieron a los dos primarcas, mientras que Loken y Torgadon intercambiaron saludos con los hijos del emperador. Los hijos de Horus dieron la bienvenida a sus hermanos entre risas y abrazos de oso, los hijos del emperador con decoro y la reserva. Para Torgadon y Tarbich era una reunión de compañeros, con un respeto mutuo forjado en el fragor de la batalla, su amistad estaba allí para que todos la vieran. El apotecario, Fabius, pidió instrucciones a la cubierta Medicae y se excusó con una reverencia. Lucius se quedó con los dos miembros del Mournival y Torgadon no pudo resistirse a bromear un poco. Lucius, ¿te apetece una nueva ronda en las jaulas de entrenamiento con Garbiel? Se te nota en la cara lo que podrías hacer con la práctica. El espadachín tuvo la gracia de sonreír, las muchas cicatrices se retorcían en su carne y dijo: No, gracias. Me temo que pude haber crecido un poco desde la última lección del capitán Loken. No quiero humillarlo a él esta vez. Vamos, solo una peleita, preguntó Loken. Prometo que voy a ser suave. Sí, vamos, Lucius, dijo Tarbich. El honor de los hijos del emperador está en juego. Lucius sonrió. Muy bien, entonces. Loken no podía recordar gran parte de la pelea, que había durado muy poco tiempo. Evidentemente, Lucius había aprendido bien la lección. Tan pronto como la jaula de prácticas se cerrara, el espadachín atacó. Loken se había preparado para tal acción, pero aún así, se sintió abrumado en los primeros segundos de la pelea. Los dos guerreros lucharon de un lado a otro. Torgadon y Saul Tarbich se animaban desde fuera de las jaulas de práctica. La pelea había atraído a una gran multitud y Loken deseó que Torgadon hubiera sido más discreto. Loken luchó con toda la habilidad que pudo, mientras que Lucius atacaba con una alegría casi casual. En unos momentos, la espada de Loken quedó atrapada en el techo de la jaula de prácticas y Lucius aprovechó para ponerle la hoja en la garganta. El espadachín apenas había sudado y Loken supo que estaba irremediablemente superado por Lucius. Luchar contra Lucius con espadas sería morir. Loken sospechaba que no había nadie entre los hijos de Horus que pudiera derrotarle. Loken se inclinó ante el espadachín y le dijo: «¿Ese es todo, Lucius? ¿Lo hacemos más interesante?» Lucius sonrió, balanceándose sobre la punta de los pies y cortando en aire con sus espadas. «No esta vez», dijo Loken. «La próxima vez que nos encontremos, vamos a apostar algo sobre el resultado, ¿eh?» «En cualquier momento», Loken, dijo Lucius, «pero ganaré. ¿Lo sabes, no? Tu habilidad es grande, Lucius, pero recuerda que puede existir alguien que te puede ganar. No es esta vida», dijo Lucius. La Orden del Silencio se reunió una vez más en el arsenal, aunque se trataba de un grupo más selecto de los que normalmente se reunían con el maestro de la logía Sergar Targost cuando presidía una reunión de oficiales superiores de la Legión.
Aximand sintió una punzada de pesar y pérdida al ver que, de los capitanes de la legión, solo Loken, Torgadón, Biaton Cruce y Tibalmar estaban ausentes. Unas velas iluminaban el arsenal y cada capitán había prescindido de su túnica con capucha. Esta era una reunión de debate, no teatro. Hermanos, dijo Targost, este es un momento de decisiones. Decisiones difíciles. Nos enfrentamos a la disidencia desde el interior, y ahora Fulgrim llega para espiarnos. ¿Espiar? Dijo Aximand. Seguramente no creerás que Fulgrim sería capaz de traicionar a su hermano. El señor de la guerra está más cerca de Fulgrim de lo que lo está de Sanguinius. ¿De qué otra forma lo llamarías? Preguntó Abaddon. El mismo Fulgrim lo dijo cuando llegó. Fulgrim está tan decepcionado por la situación en Terra como nosotros, dijo Malogurst. Él sabe que aquellos que desean el desenlace de la guerra, no el deseo ver la sangre que se derrama por ella. Su legión busca la perfección en todas las cosas, especialmente en la guerra, y todos hemos visto cómo luchan los hijos del emperador, con incesante brutalidad y la eficiencia. Podrán luchar de manera diferente a la nuestra, pero logran el mismo resultado. Cuando los guerreros de Fulgrim vean cómo se libra la guerra en Aureus sabrán que no hay honor en ella, añadió Luxelivare. Los devoradores de mundos me repugnan incluso a mí. No es un secreto el hecho de que yo vivo para la batalla y me deleito en mi capacidad para matar, pero son los hijos de Angron, son incivilizados. No son guerreros, son carniceros. Ellos hacen el trabajo, Luke dijo a Abaddon. Eso es lo que importa. Una vez que los titanes de la Mechanicum rompan los muros de la ciudadela de hierro, te alegrará tenerlos a tu lado cuando llegue el momento de atacar las brechas. Sedirae asintió con la cabeza y dijo, hay verdad en eso. El señor de la guerra los tiene como un arma, pero Fulgrim verá eso. A Fulgrim déjamelo a mí, Luke dijo una poderosa voz entre las sombras. Los guerreros de la Orden del Silencio se volvieron sorprendidos hacia el trío de figuras que emergieron de la oscuridad. La figura principal estaba armada con una recargada armadura ceremonial, las placas de color blanco brillaban a la luz de las velas y el ojo rojo en su placa pectoral brillaba intensamente con el fuego reflejado en ella. Aximand y sus capitanes compañeros se arrodillaron cuando Horus entró en el círculo. Su mirada circuló en torno a sus capitanes reunidos. ¿Así que aquí es donde se han estado reuniendo en secreto? Mi señor, empezó Targost, pero Horus levantó la mano para silenciarlo. Calla, Sergar, dijo Horus. No hay necesidad de explicaciones. He escuchado sus deliberaciones y vine a arrojar algo de luz sobre ellas y para traer un poco de sangre nueva a su orden. Mientras hablaba, Horus hizo un gesto hacia las dos figuras que lo habían acompañado para que se presentasen. Aximand vio que uno era un Astartes, Tibalmar, mientras que el otro era un mortal enfundado en una armadura dorada, el guerrero que había luchado para proteger a la documentalista del señor de la guerra en Davin. A Tibal ya lo conocen, continuó el señor de la guerra. Desde la terrible muerte de Berulam, ha luchado para acomodarse a la pérdida. Creo que él se encontrará el apoyo que necesita dentro de nuestra orden. El otro es un mortal y, aunque no es un Astartes, es un guerrero de gran valor y fortaleza. Sergar Targost levantó la cabeza y dijo, ¿un mortal dentro de la orden? La orden es solo para Astartes. ¿Lo es, Sergar? Creía que este era un lugar donde los hombres eran libres para reunirse y conversar y hallarse en confianza fuera de las restricciones de rango y orden marcial. El señor de la guerra está en lo correcto, dijo Aximand, poniéndose de pie. Solo hay una calificación que un hombre necesita para ser parte de nuestro orden. Debe ser un guerrero. Targost asintió con la cabeza, aunque claramente no estaba satisfecho con la decisión. Muy bien, vamos a pasar al frente y mostrar la señal, dijo. Tanto Mar y el guerrero con armadura dorada se adelantaron y tendieron la mano. En cada una, brillaba una medalla de plata de la logía. Que digan sus nombres, dijo Targost. Tibalt, un hombre, dijo el capitán de la 18 compañía. El mortal no dijo nada, mirando con impotencia a Horus. Los miembros de la logía esperaron a que se anunciara, pero el nombre no llegó. ¿Por qué no se identifica? Preguntó Aximand. No lo puede decir, respondió Horus con una sonrisa. Lo siento, no me pude resistir, Sergar. Este es Magard y es mudo. Ha llegado a mi conocimiento que desea conocer más de nuestra legión, y pensé que esta podría ser una forma de mostrarle nuestro verdadero rostro. Él será bienvenido, aseguró Aximand, pero no ha venido hasta aquí solo para traernos a dos nuevos miembros, ¿verdad? Siempre pensando, pequeño Horus, rió Horus. Siempre he dicho que eras el más sabio. Entonces, ¿por qué está aquí? Preguntó Aximand. Aximand. Siseo Targost.
Es el señor de la guerra, va a donde quiere. Horus levantó la mano y dijo. Está bien, Sergar, pequeño Horus tiene derecho a preguntar. Me he mantenido fuera de sus asuntos durante el tiempo suficiente, así que es justo que explique esta visita repentina. Horus caminaba entre ellos, sonriendo y radiándoles la fuerza de su personalidad. Se puso de pie ante Aximand y el efecto fue casi tóxico. Horus había sido siempre un ser de suprema majestad, cuya belleza y su carisma podía hechizar incluso a los corazones más estoicos. Cuando se encontró con la mirada del señor de la guerra, Aximand vio que su poder de seducción iba más allá de lo que había experimentado antes y se sintió avergonzado de que él hubiera puesto en duda a este ser luminoso. ¿Qué derecho tenía de preguntar algo al señor de la guerra? Horus le guiñó un ojo, y el hechizo se rompió. El señor de la guerra se trasladó hacia el centro del grupo y dijo. Tiene razón en reunirse y debatir durante los próximos días, hijos míos, porque van a ser difíciles por cierto. Ha llegado el momento decisivo, cuando tenemos que tomar decisiones difíciles y habrá quienes no entiendan por qué hacemos lo que hacemos, porque no estaban aquí junto a nosotros. Horus se detuvo ante cada uno de los capitanes, a su vez, y Aximand pudo ver el efecto que sus palabras tenían sobre ellos. La cara de cada guerrero se iluminó como si el sol brillaba sobre él. Estoy embarcado en un curso que afectará a todos los hombres bajo mi mando y la carga de mi decisión es un gran peso sobre mis hombros, hijos míos. Compártela con nosotros. Gritó Abaddon. Estamos listos para servirlo. Horus sonrió y dijo. Sé que lo están, Ezequiel, y me da fuerzas para saber que tengo conmigo guerreros tan firmes y leales como ustedes. Estamos a su orden, prometió Sergar Targost. Nuestra primera lealtad es para con usted. Estoy orgulloso de todos ustedes, dijo Horus, con voz emocionada, pero tengo una última cosa que pedirles. Díganos, dijo Abaddon. Horus colocó su mano con gratitud sobre la hombrera de Abaddon y dijo. Antes de responder, piensen en lo que voy a decir con cuidado. Si optan por seguirme en esta gran aventura, no habrá vuelta atrás una vez que se hayan embarcado en ella. Para bien o para mal, seguiremos adelante, nunca hacia atrás. Siempre fue muy buen actor, señaló el Aximand. ¿Va a ir al grano? Horus asintió con la cabeza y dijo. Sí, por supuesto, pequeño Horus, espero que perdones de mi sentido de lo dramático. No podría ser de otra manera. De acuerdo, dijo Horus, llegaré al punto. Estoy a punto de llevarnos por el camino más peligroso y no todos sobrevivirán. Habrá aquellos en el imperio que nos llamarán traidores y rebeldes por nuestras acciones, pero tenemos que ignorar sus válidos y confiar en la certeza de nuestro curso. Los próximos días va a ser difíciles y dolorosos, pero debemos mantenernos firmes hasta el final. ¿Qué quiere que hagamos? Preguntó Abaddon. A su debido tiempo, Ezequiel, a su debido tiempo, dijo Horus. Solo necesito saber si están conmigo, hijos míos. ¿Están conmigo? Estamos con usted. Gritaron los guerreros como uno solo. Gracias, dijo Horus, con gratitud. Pero antes de actuar, debemos poner nuestra propia casa en orden. Héctor Barbarus y ese rememorador, Carcasi. Deben ser silenciados mientras calculamos nuestra fuerza. Llaman atención no deseada sobre nosotros y eso es inaceptable. Barbarus no es un hombre que cambie de opinión, mi señora, advirtió Aximand, y el rememorador está bajo la protección de Garbiel. Yo me encargaré de Barbarus, dijo el señor de la guerra, y el rememorador, y bueno, estoy seguro de que con la persuasión adecuada, hará lo correcto. ¿Qué piensa usted, mi señor? Preguntó Aximand. Que será iluminado en cuanto al error de sus caminos, dijo Horus. 20. Incumplimiento. Un mediodía tranquilo. Planes. La visita de los hijos del emperador fue dolorosamente breve, los dos primarcas se reunieron a puertas cerradas todo el tiempo, mientras que sus guerreros peleaban, bebían y hablaban de la guerra. Lo que pasó entre el señor de la guerra y Fulgrim pareció satisfacer y tranquilizar al primarca de los hijos del emperador, y 3 días después, una guardia de honor formaba en el muelle de tránsito superior, donde los hijos del emperador eran despedidos por los hijos de Horus. Saúl Tarvitz y Torgadón se dijeron adiós de corazón, mientras que Lucio y Loken intercambiaron apretones de manos irónicos, anticipando la próxima vez que cruzaran las hojas. Eidolon saludó secamente a Torgadón y Loken, mientras que el apotecario Fabius hizo su salida sin una palabra. Fulgrim y Horus compartieron un abrazo fraternal, susurrando palabras que solo ellos pudieron escuchar el uno al otro. El primarca maravillosamente perfecto de los hijos del emperador se volvió con un gesto hacia la puerta depresurizada y salió de la espíritu vengativo, con su larga capa ondeando detrás de él. Algo brillaba bajo la capa y Loken pudo tener una visión fugaz de una espada de oro horriblemente familiar enganchada en la cintura de Fulgrim.
Loken vio que la Ciudadela de Hierro era un nombre apropiado, sus paredes brillantes de la surgían de la roca como dientes irregulares de metal. La luz de la media mañana se reflejaba en sus paredes brillantes, el aire ondulaba en la bruma de los campos de energía y las nubes de partículas de metal llovían por la autorreparación de las murallas. El recinto exterior de la fortaleza estaba en ruinas, resultado de un asedio de 4 meses llevado a cabo por los guerreros de Angron y las máquinas de guerra del Mechanicum. El Diesirai y sus titanes hermanos bombardeaban las paredes todos los días, lanzando proyectiles de gran poder explosivo y rayos chisporroteantes de energía sobre la ciudadela, poco a poco empujando a la hermandad a su último bastión. La ciudadela misma era una media luna colosal apoyada contra la roca de una cadena de montañas blancas. Sus accesos custodiados por bastiones y reductos. La mayoría de estas fortificaciones eran poco más que escombros humeantes, la Legio Mechanicum Reductor se había gastado una cantidad terrible de artillería para aplastarlas en preparación para el asalto de la Ciudadela de Hierro. Después de meses de constantes bombardeos, los muros de la ciudadela habían sido finalmente rotos y una brecha de medio kilómetro de ancho había sido abierta en sus paredes brillantes. La ciudadela estaba a punto de caer, pero la hermandad iba a luchar por ella hasta el final. Loken estaba seguro de que la mayoría de los guerreros que entrarían por esa brecha iban a morir. Espera la orden de entrar en batalla con temor, a sabiendas de que la escalada era el camino más seguro para un guerrero encontrar a su fin. Estadísticamente, un hombre era casi seguro de que muriese cuando asaltaba las murallas de una fortaleza bien defendida, por lo que debía asegurarse de que su muerte valiera la pena. Va a ser muy pronto, ¿no lo crees así, Garby? Preguntó Vitus, controlando el interruptor de su espada sierra por enésima vez. Creo que sí, dijo Loken, pero me imagino que los devoradores de mundos serán los primeros en asaltar la brecha. Pueden quedarse con ese honor, gruñó Torgadón, y a Loken le sorprendió el sentimiento de su compañero. Torgadón normalmente era el primero en solicitar una plaza en la punta de lanza de cualquier batalla, aunque lo había notado reservado y sombrío desde hacía algún tiempo. No se le ocurrían las razones para ello, pero Loken intuía que tenía que ver con Aximand y Abaddon. Sus compañeros del Mournival apenas habían hablado con ellos durante el transcurso de esta guerra, salvo cuando la necesidad operacional lo había exigido. Ninguno de los 4 se había reunido con el Señor de la Guerra desde Gavin. Para todos los efectos, el Mournival ya no existía. El Señor de la Guerra se atenía a sus propias decisiones, por lo que Loken se encontró repentinamente de acuerdo con los dichos de Yatton Cruce acerca de que la Legión había perdido el rumbo. Las palabras del que se oye a medias no tenía peso entre los hijos de la Horus y las quejas de los veteranos eran ignoradas en gran medida. Las crecientes sospechas de Loken habían sido alimentadas por lo que el apotecario Abaddon le había contado cuando él se lanzó a la cubierta Medicae después de la salida de los hijos del emperador. Se había encontrado con el apotecario en medio del quirófano, atendiendo a los heridos de la legión, las baldosas del suelo resbaladizas por la sangre coagulada. A Loken le había parecido mejor no molestar a Abaddon en sus labores y solo cuando el apotecario hubo terminado, pudo hablar con él. ¿El Anatam? Exigió Loken. ¿Dónde está? Abaddon levantó la vista mientras se lavaba las manos de sangre. Capitán Loken. ¿El Anatam? Yo no lo tengo. Creí que lo sabía. No, dijo Loken. No lo sabía. ¿Qué pasó con él? Le dije que no dijera a nadie que estaba en su posesión. Y no lo hice, dijo Abaddon enojado. Él sabía que yo lo tenía. ¿Él? Preguntó Loken. ¿De quién está hablando? El apotecario de los hijos del emperador, Fabius, dijo Abaddon. Vino a la cubierta Medicae hace unas horas y me dijo que había sido autorizado a retirarlo. Un escalofrío se apoderó Loken cuando preguntó. ¿Autorizado por quién? Por el Señor de la Guerra, dijo Abaddon. ¿Y solo se le dio? Preguntó Loken. ¿Así nada más? ¿Qué iba a hacer? Gruñó Abaddon. Fabius traía el sello del Señor de la Guerra. Tuve que dárselo. Loken respiró profundamente, a sabiendas de que el apotecario no había tenido ninguna opción cuando se presentó con el sello de Horas. Los meses de investigación que Abaddon había llevado a cabo sobre el arma, hasta ahora, no habían producido ningún resultado. Con su alejamiento del espíritu vengativo, cualquier oportunidad de descubrir sus secretos se había perdido para siempre. Una voz crepitante en el casco de Loken lo sacudió de sus recuerdos sobre el segundo robo del Anatam y se centró en la orden de batalla comunicada a través de sus auriculares. Efectivamente, los devoradores de mundos iban en primer lugar, una compañía completa de asalto dirigida por el mismo Angron con el apoyo de 2 compañías de los hijos de la Horus. La 10ª y la 2ª.
Las compañías de Loken y de Torgadón. Torgadón y Loken compartieron una mirada inquieta. El tener el honor de entrar primeros en la brecha parecía en desacuerdo con su situación actual dentro de la Legión, pero la orden había sido dada y no había forma de cambiarla ahora. Regimientos del ejército los seguirían para asegurar el terreno ganado por los astartes. Héctor Barbarus lideraría esos destacamentos. Loken estrechó la mano de Torgadón y dijo: «Nos vemos en el interior, Tarik». «Trata de que no te maten, Garby», dijo Torgadón. «Gracias por recordármelo», dijo Loken, y yo que pensaba que eso era lo fundamental. «No es broma, Garby», dijo Torgadón. «Esto es serio. Creo que vamos a necesitar el apoyo mutuo antes de que esta campaña haya terminado». «¿Qué quieres decir?» «Olvídalo», dijo Torgadón. «Hablaremos cuando la ciudadela sea nuestra, ¿eh? De acuerdo, compartiremos una botella de vino de la victoria en las ruinas de la ciudadela de la Hermandad». Torgadón asintió y dijo: «Solo si tú la pagas». Se estrecharon la mano una vez más y Torgadón corrió a reunirse con sus guerreros y prepararlos para el asalto sangriento. Loken lo vio alejarse, preguntándose si podría ver a su amigo vivo de nuevo para compartir esa bebida. Hizo a un lado el derrotismo mientras se encaminaba hacia su propia compañía para pasarle a las órdenes y ofrecerle palabras de aliento. Se volvió cuando una gran ovación surgió de más abajo en la montaña, al ver una columna de guerreros vestidos con la armadura azul y blanco de los devoradores de mundos, marchando hacia las cercanías del asalto. Los guerreros de los devoradores de mundos eran descomunales, equipados con poderosas hachas sierra y pesadas mochilas de salto. Ellos eran la violencia, la brutalidad estilada, moldeados en la lucha contra los combatientes más temibles que Loken había visto nunca. Su líder era el primarca Angron. Angron, el sanguinario, el ángel rojo. Loken había escuchado todos estos nombres y más de Angron, pero ninguno de ellos le hacía justicia al físico brutal del primarca de los devoradores de mundos. Vestido con una versión antigua de armadura gladiatorial, Angron era como un guerrero de una perdida edad heroica. Una capa de malla brillante de malla colgaba de su gorguera y de las hombreras, con cráneos trabajados en su trama como si fueran trofeos bárbaros. Iba armado hasta los dientes con espadas cortas, puñales, y dagas de la longitud de una espada sierra. Una pistola adornada de diseño antiguo enfundada en cada muslo, y portaba una monstruosa alabarda sierra, de un tamaño tan aterrador que Loken nada podía creerlo. Trono viviente y exhaló Vicus cuando Angron se acercó. No lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. «¿Sé a qué te refieres?», respondió Loken. El aspecto salvaje y tribal del poderoso primarca le traía a la mente los cuentos sangrientos que había leído en las crónicas de Ursh. La cara Angron era una carnicería en sí misma, sus rasgos fuertemente marcados y sangrientos. Algo de hierro negro brillaba en su cuero cabelludo donde los implantes de la corteza cerebral le perforaban el cráneo para ampliar su agresión ya temible. Los implantes se habían implantado en el cerebro de Angron cuando hubo sido un esclavo, siglos antes, y, aunque la tecnología para eliminarlos estaba disponible, nunca había querido conseguir su eliminación. El primarca sanguinario desfiló, mirando desdeñosamente a los hombres de la 10 compañía mientras conducía a sus guerreros hacia el derramamiento de sangre. Loken se estremeció ante su visión, viendo solo muerte en sus ojos de pesados párpados y se preguntó qué terribles pensamientos llenaban el cráneo violado de Angron. Tan pronto como el primarca de los devoradores de mundos hubo pasado comenzó el bombardeo. Los cañones de la Legio Mortis lanzaron continuas salvas de cohetes y proyectiles hacia la brecha. Loken observó cómo Angron ordenaba el asalto con golpes cortantes de su alabarda y sintió una pena momentánea por los guerreros de la hermandad dentro de la ciudadela. A pesar de que eran sus enemigos jurados, no les envidiaba la perspectiva de luchar contra un avatar viviente de sangre y muerte. Un terrible grito de guerra sonó entre los devoradores de mundos, mientras Loken miraba cómo Angron lideraba a su compañía en un ritual de escarificación. Los guerreros se quitaron los guantes de la mano izquierda y cortaron con sus hachas las palmas de las manos, manchando con su sangre los frontales de sus cascos mientras cantaban cánticos de muerte y derramamiento de sangre. «Casi siento lástima por los pobres bastardos de la ciudadela», dijo Vitus, haciéndose eco de los pensamientos de Loken. «Pasa la palabra, estén preparados», ordenó. «Partimos cuando los devoradores de mundos lleguen a la cima de la brecha». Le tendió la mano a Nero Vicus y dijo: «Mata por los vivos, Nero». «Mata por los muertos», respondió Vicus. El asalto comenzó con una ráfaga de humo, cuando los devoradores de mundos subieron hasta las faldas de la brecha entre el estruendo de sus retroreactores.
El frente de la muralla y la brecha misma fueron terriblemente castigadas por el bombardeo de los titanes y la idea de que algo pudiera sobrevivir en una tormenta de explosiones como esa le pareció imposible a Loken. Cuando los devoradores de mundos se impulsaron por las laderas de escombros, Loken y sus guerreros se encaramaron sobre los largueros retorcidos y ennegrecidos de hierro que habían caído de las murallas ubicadas más arriba. Se movieron y dispararon, agregando su propia descarga de armas de fuego hacia la brecha cuando los asaltantes alcanzaron su objetivo. La pendiente era pronunciada, pero fácilmente escalable y pronto estuvieron haciendo progresos constantes. Ocasionales disparos y explosiones desde las rocas rebotaban en su armadura, pero a esa distancia, no podían herirlos. 500 metros a su izquierda, vio Loken a Torgadón liderando a la 2 compañía en subiendo por la ladera detrás de los devoradores de mundos. Ambas fuerzas de los hijos de Horus protegían los flancos vulnerables de los asaltantes y alistaban las armas pesadas para asegurar la brecha. Detrás de las Astartes, los soldados de los genízaros bizantinos de Héctor Barbarus, fácilmente reconocibles por sus abrigos largos de color crema con alamares dorados, marchaban en filas disciplinadas. Marchar a la batalla con uniformes ceremoniales le parecía ridículo a Loken, pero Barbarus había declarado que él y sus hombres iban a entrar en la ciudadela luciendo lo mejor. Loken apartó la vista de los soldados marchando al oír un sonido profundo y retumbante que parecía provenir de la propia tierra. Escombros, polvo y rocas comenzaron a moverse cuando las vibraciones se hicieron más fuertes todavía y Loken supo que algo andaba terriblemente mal. Por delante, pudo ver a Angron y a los devoradores de mundos llegar a la cresta de la brecha. Ardientes columnas de humo rodeaban a Angron. Loken oyó el clamor ante los gritos de triunfo del primarca, aún más ensordecedores que las explosiones de la batalla. El ruido se hizo más fuerte y más violento y Loken se tuvo que agarrar a un mástil oxidado para mantenerse en su lugar cuando la tierra continuó temblando como si estuviera en medio de un gran terremoto. Grandes grietas dividieron el suelo y columnas de fuego se dispararon desde ellas. ¿Qué está pasando?, gritó por encima del ruido. Nadie respondió y Loken cayó cuando la parte superior de la brecha de repente estalló en una lengua de fuego que alcanzó cientos de metros de altura. Rocas y metal fueron lanzados hacia el cielo cuando la parte superior de la pared desapareció en una detonación sísmica masiva. Al igual que los búnkers en las ciudades, la hermandad destruía todo lo que no podía mantener. Los sentidos reactivos de Loken se cerraron brevemente con la sobrecarga de luz y ruido. Escombros retorcidos se estrellaron a su alrededor y Loken oyó gritos de dolor y el sonido de las armaduras al agrietarse cuando muchos de sus hombres fueron aplastados por la tormenta de piedras. Polvo y materia llenaban el aire y cuando Loken se sintió suficientemente seguro para moverse, vio con horror que la cresta de toda la brecha había sido destruida. Angron y los devoradores de mundos se habían ido, enterrados bajo los escombros de la montaña. Torgadón vio lo mismo y se levantó del suelo. Les gritó a sus guerreros para que se reagruparan y cargaran contra la brecha. Los guerreros sucios y cubiertos de polvo se encaramaron entre los escombros y siguieron a su capitán hacia arriba a lo que podría ser su muerte. Torgadón sabía que tal curso de acción era probablemente suicida, pero había visto a Angron enterrado debajo de la montaña y la retirada no era una opción. Activó la hoja de su espada sierra y trepó por la ladera con el grito salvaje de los hijos de Horus brotando de sus labios. Lupercal. Lupercal. Gritó mientras cargaba. Loken vio a su hermano elevarse de entre los escombros de la explosión como un verdadero héroe y comenzó su propia carga hacia la brecha. Sabía que había muchas probabilidades de que una segunda mina sísmica estuviera enterrada en la brecha, pero la visión de un primarca abatido por la hermandad borró todos los pensamientos acerca de cualquier respuesta táctica, a excepción de una carga salvaje. Guerreros de la 10ª. Rugió. A mí. Lupercal. Los guerreros supervivientes de Loken se sacudieron los escombros y lo siguieron con el nombre del señor de la guerra Hacienda Ecoen de las montañas. Loken saltó de roca en roca, trepando cuesta arriba más rápido de lo que hubiera creído posible, su ira ardiente y brillante. Estaba dispuesto a vengarse de la hermandad por lo que habían hecho y nada iba a detenerlo. Loken sabía que tenía que llegar a la brecha antes de que la hermandad se diera cuenta de que su estrategia no había eliminado a todos los atacantes. No dejó de moverse hacia arriba a un ritmo rápido, utilizando toda la fuerza que los servomecanismos de la armadura le permitían. Una tormenta de fuego brilló desde arriba. Los disparos arrancaban esquirlas de las rocas y del metal. Un proyectil pesado impactó en su hombrera y haciéndolo girar sobre sí mismo, pero Loken le restó importancia a los efectos y continuó la carga. La marea rugiente de guerreros astartes escaló la brecha.
Los últimos rayos de sol de la mañana se reflejaban en el verde brillante de sus armaduras. La vista de tantos guerreros en la batalla era magnífica, una imparable ola de muerte que barría toda resistencia en una tormenta de fuego y espadas. Todas las tácticas eran inútiles ahora. La vista de la caída de Angron le quitó a todos los guerreros cualquier sentido de la moderación. Loken pudo ver la armadura plateada brillante de los guerreros de la hermandad, mientras se asomaban a lo que quedaba de la violación, arrastrando un bípode de armamento pesado con ellos. Bolters listos. Les gritó. Abran fuego. La cresta de la brecha desapareció como un spray cuando incontables rondas de Bolter la golpearon. Chispas y trozos de carne volaron cuando los disparos de los astartes encontraron un objetivo entre los cuerpos y, aunque muchos eran disparados desde la cadera, la mayoría fueron precisamente mortales. El ruido era increíble, cientos de cartuchos Bolter impactaban en los guerreros enemigos cortándolos en pedazos y los aullidos de lobos resonaban en sus oídos cuando los astartes barrieron la brecha y volvió una vez más la personalidad de los lobos lunares. Loken arrojó su Bolter con el cargador vacío, sacó su espada sierra y, corriendo el perno de activación, saltó sobre las piedras humeantes que habían aplastado a Angron y a los devoradores de mundos. Más allá de los muros de la ciudadela de hierro había una amplia explanada, su superficie sembrada de posiciones de artillería y rollos de alambre de púas. Una batería de cañones maltratada guardaba la ladera de la montaña, pero sus puertas estaban destruidas y un humo negro se elevaba de los portones de sus armas de fuego. Guerreros de la hermandad corrían para protegerse de la lluvia de proyectiles de las murallas hacia estas posiciones preparadas, pero había juzgado horriblemente mal el momento de su retirada. Los hijos de Horus ya estaban entre ellos, derribándolos con arcos brutales de sus espadas sierra o disparándoles mientras huían. Loken abrió su camino a través de un puñado de guerreros de la hermandad que se dirigían a la lucha, matando a 3 de ellos con golpes de su espada, mientras golpeaba con su codo en la cabeza del oponente restante, reduciéndosela a astillas. Todo fue un caos cuando los hijos de Horus enloquecieron dentro del recinto de la ciudadela de hierro, sus defensores sacrificados en momentos desesperados de violencia inimaginable. Loken mató una y otra vez, deleitándose con el derramamiento de sangre enemiga y teniendo en cuenta que con esta victoria, la guerra habría terminado. Con ese pensamiento, la fría realidad de lo que estaba sucediendo penetró en la niebla de rojiza de su rabia. Habían ganado y ya podía notar que la victoria se convertiría en una masacre. Garbiel. Con voz desesperada llamó por el box. Garbiel, ¿me oyes? Bajo y ruidoso, Tarik. Contestó Loken. Tenemos que detener esto. Gritó Torgadón. Hemos ganado, se acabó. Detén a tu compañía. Entendido, dijo Loken, satisfecho de que Torgadón se hubiera dado cuenta de lo mismo. Pronto los canales de la red Interbox estuvieron llenos con la orden para detener el ataque que pasaban rápidamente por la cadena de mando. En el momento en que los ecos de la batalla se calmaron por fin, Loken pudo apreciar que los astartes apenas se habían contenido para no sumergirse en el abismo de la barbarie, en la que nunca debían haberse sumergido. Sangre, trozos de cuerpos y el hedor de la batalla llenaban el aire y cuando Loken miró hacia el cielo maravillosamente claro, pudo ver que el sol estaba casi en su cenit. El asalto final contra la ciudadela de hierro había durado menos de una hora y había costado las vidas de un primarca, cientos de devoradores de mundos, miles de la hermandad y solo el emperador sabía cuántos hijos de Horus. La masacre parecía un terrible desperdicio de vidas por lo que era un premio insignificante. Ciudades en ruinas, una población maltratada y hostil, y un mundo que estaba seguro de que se rebelaría tan pronto tuviera la oportunidad. ¿La pacificación de este mundo valía la pena tal derramamiento de sangre? La mayoría de los guerreros de la hermandad habían muerto en los últimos minutos de furia, pero muchos quedaron prisioneros de los hijos de Horus, en lugar de ser sus víctimas. Loken se quitó el casco y tragó una bocanada de aire puro, un sabor crujiente como el vino después de haber respirado el aire reciclado de su armadura. Caminó a través de los restos de la batalla, los restos desgarrados de guerreros enemigos esparcidos como despojos a lo largo de la explanada. Encontró a Torgadón de rodillas, también se había sacado el casco y respiraba profundamente. Su amigo vio cómo Loken se acercaba y sonrió débilmente. Bueno, y lo hicimos. Se acordó Loken tristemente, mirando a su alrededor los despojos carmesíes de la victoria. Lo hicimos, ¿no? Loken había matado a miles de enemigos antes y seguramente mataría a miles de personas más en las guerras todavía no se habían luchado, pero algo en el salvajismo de esta batalla había agriado su noción de triunfo.
Los dos capitanes se volvieron al oír el ruido de unas botas detrás de ellos, viendo a los batallones principales de los genízaros bizantinos subiendo finalmente a la ciudadela. Loken podía ver el horror retratado en los rostros de los soldados y sabía que la gloria de los astartes sería empañada por cada hombre que viera el resultado. Barbarus está aquí, dijo Loken. Justo a tiempo, ¿eh? Dijo Torgadón. Esto no va a mejorar su opinión de nosotros. Loken asintió con la cabeza y simplemente observó cómo la unidad de comando ricamente adornada de los genízaros bizantinos entraba en la ciudadela, sus banderas azules ondeando en el viento. Los oficiales brillantemente vestidos inspeccionaban el campo de batalla. Héctor Barbarus se situó en la cresta de la brecha y contempló la escena de la carnicería. Su expresión de horror se podía descifrar fácilmente, incluso desde la distancia. Loken sintió resentimiento hacia Barbarus mientras pensaba. Esto es para lo que fuimos creados, ¿qué otra cosa esperabas? Parece que sus líderes están aquí para entregarse a Barbarus, dijo Torgadón, apuntando a una larga columna de hombres golpeados y mujeres que marchaban desde las ruinas humeantes de los refugios, con banderas rojas y plateadas delante de ellos. Un centenar de guerreros con armaduras de placas maltratadas marchaban con ellos, llevando al hombro sus armas de cañón largo apuntando al suelo. Magos vestidos con túnicas y oficiales lideraban la columna, con los rostros abatidos y resignados, hacia su capitulación. Con la matanza de la explanada, la ciudadela se había perdido y los líderes de la hermandad lo sabían. Vamos, dijo Loken. Esto va a ser historia. Dado que no hay rememoradores aquí, bien podríamos ser parte de esto. Sí, estuvo de acuerdo Torgadón, poniéndose de pie. Los dos capitanes caminaron en paralelo a la columna de guerreros de la hermandad y pronto cada uno de los hijos de Horus que habían sobrevivido a la escalada los rodearon. Loken vio a Barbarus subir por la pendiente y dirigirse hacia los líderes de la tecnocracia auretiana. Hizo una reverencia formal y dijo: Mi nombre es señor comandante Héctor Barbarus, comandante de los ejércitos del emperador de la 63 expedición. ¿A quién tengo el honor de dirigirme? Un guerrero anciano con una armadura dorada salió de las filas de los hombres, los colores negro y plata ornaban su bandera personal, portada por un joven de no más de 16 años. Yo soy Ephraim Guardia, dijo. Preceptor superior del capítulo de comando de la Hermandad y castellano de la Ciudadela de Hierro. Loken pudo ver la tensión en el rostro de Guardia y supo que el comandante hacía gala de todo su autocontrol para mantener la calma frente a la masacre que acababa de presenciar. Dígame, dijo Guardia. ¿Es así como todas las guerras se libran en el imperio? La guerra es un amo duro, preceptor superior, respondió Barbarus. La sangre se derrama y las vidas se pierden. Siento el dolor de sus pérdidas, pero el exceso de dolor por los muertos es una locura. Es una pena para los vivos, pero los muertos no la conocen. Habla como un tirano y un asesino, gruñó Guardia. Barbarus se erizó de cólera ante la falta de etiqueta de su enemigo derrotado. Con el tiempo verá que la guerra no es lo que el imperio representa, prometió Barbarus. La gran cruzada del emperador está pensada para llevar la razón y la iluminación a los hijos perdidos de la humanidad. Les prometo que este y asunto desagradable pronto será olvidado a medida que avanzamos hacia una nueva era de paz. Guardia negó con la cabeza y metió la mano en una bolsa a su lado. Creo que está equivocado, pero que nos han derrotado y mi opinión no significa nada. Desenrolló un pergamino y dijo: Voy a leerle nuestra declaración, Barbarus. Todos mis oficiales la han firmado y se mantendrá como un testimonio de nuestros intentos de desafiarlos. Aclarándose la garganta, Guardia empezó a leer. Hemos luchado contra su traicionero señor de la guerra para preservar nuestra forma de vida y resistir el yugo de la dominación imperial. Fue, en verdad, no por la gloria, ni riquezas, ni por el honor que peleamos, sino por la libertad, la cual ningún hombre honesto podría desear entregarla sin lucha. Sin embargo, ni los más grandes de nuestros guerreros pudieron enfrentarse ante el salvajismo de su guerra, y en lugar de ver nuestra cultura exterminada, rendimos esta ciudadela y nuestro mundo a vosotros. Sea su paz más amable de lo que fue su modo de hacer la guerra. Antes de que Barbarus pudiera reaccionar ante la declaración del preceptor superior, los escombros detrás de él se movieron y gimieron. Grietas aparecieron en la roca y el metal cuando algo inmenso y terrible las lanzó hacia arriba desde debajo de la tierra. Al principio Loken pensó que era la segunda carga sísmica que temía, pero luego se dio cuenta de que estos temblores estaban mucho más localizados. Genízaros dispersos y hombres gritaban alarmados a medida que más escombros se desprendían de la brecha. Loken se apoderó de la empuñadura de su espada al ver que muchos de los guerreros de la hermandad trataban de alcanzar sus armas.
A continuación, la brecha explotó con el sonido de piedra de molienda rota y algo inmenso y rojo brotó de la tierra con un rugido bestial de odio y sed de sangre. Los soldados se alejaron del gigante rojo, arrojados a un lado por la violencia de su repentina aparición. Angron era mucho más alto que ellos, sangriento y furioso. Loken se maravilló de que aún pudiera estar vivo después de que miles de toneladas de roca lo hubieran enterrado. Pero Angron era un primarca y, a excepción de una Natam, ¿qué otra cosa podría matarlo? Sangre para Horus. Gritó y Angron salió de entre los escombros de la brecha. El primarca aterrizó con un estruendoso impacto que destrozó la piedra por debajo de él, su alabarda sierra barriendo y cortando entera la primera fila de guerreros de la hermandad con una lluvia de sangre. Eplain Guardia murió en los primeros segundos del ataque de Angron, su cuerpo partido a la altura del pecho de un solo golpe. Angron aulló con la lujuria de la batalla cuando se abrió camino a través de la hermandad destripando con su arma monstruosa quien se pusiera delante. La locura de su masacre era terrible, pero los guerreros de la hermandad no estaban dispuestos a morir sin luchar. Loken gritó. No. Alto. Pero ya era demasiado tarde. El resto de la hermandad alzó sus armas y comenzó a disparar sobre los hijos de Horus y el primarca arrasador. Abran fuego. Gritó Loken, sabiendo que no tenía otra opción. Los disparos atravesaron las filas de la hermandad, el intercambio de disparos a quemarropa creó una tormenta de fuego letal de rondas de Volter explosivos. El ruido era ensordecedor y horriblemente breve cuando todos los guerreros de la hermandad fueron asesinados sin piedad por los astartes o cortados en trozos por Angron. En cuestión de segundos todo había terminado y los últimos restos de la hermandad no existían más. Gritos desesperados llamando a los médicos sonaban desde la unidad de comando de los genízagos. Loken vio a un grupo de soldados con sangre en sus rodillas en torno a un oficial caído, su abrigo de color crema empapado en sangre. El oro de sus medallas brillaba a la luz del mediodía frío y cuando uno de los soldados arrodillados cambió de posición, Loken se dio cuenta de la identidad del hombre caído. Héctor Barbarus yacía en un charco de sangre, e incluso desde la distancia, Loken comprendió que no se podía salvarlo. El cuerpo del hombre había sido desgarrado por dentro, los extremos de las costillas astilladas sobresalían de su pecho, dejando claro que un proyectil de Volter había detonado dentro de él. Loken lloró al ver esta frágil paz rota repentinamente y dejó caer su espada disgustado por lo sucedido y lo que se había visto obligado a hacer. Con un ataque sin sentido de Angron, las vidas de sus soldados habían sido amenazadas y no había tenido otra opción que ordenar el ataque. Sin embargo, estaba arrepentido. La hermandad había sido un enemigo honorable y los hijos de Horus los habían matado como si fueran ganado. Angron se colocó en medio de la carnicería, su alabarda salpicaba con la sangre de los caídos a los guerreros más cercanos a él. Los hijos de Horus aplaudieron en honor del primarca de los devoradores de mundos, pero Loken se sentía enfermo por un espectáculo tan bárbaro. Esa no fue una forma en la que los guerreros deban morir, dijo Torgadón. Sus muertes nos avergüenzan a todos. Loken no le respondió. No podía. 21. Iluminación. Con la caída de la Ciudadela de Hierro, la guerra en Aureus había terminado. La hermandad fue destruida como fuerza de combate y, aunque todavía había focos de resistencia que eliminar, la campaña continuaba firme en su recta final. Las bajas en ambos bandos habían sido altas, sobre todo en las unidades del ejército expedicionario. Héctor Barbarus fue llevado a la flota con la debida reverencia y su cuerpo se lanzó al espacio en un acto al que asistieron los oficiales de más alto rango de la expedición. El mismo señor de la guerra elogió al señor comandante, la pasión y la profundidad de su dolor era bien visible. El heroísmo no está en el hombre, sino en la ocasión, había dicho el señor de la guerra del señor comandante Barbarus. Es solo cuando miramos el ahora y vemos su éxito que los hombres dirán que fue buena fortuna. No lo era. Hemos perdido miles de nuestros mejores guerreros ese día y siento la pérdida de cada uno. Héctor Barbarus fue un líder que sabía que marchaba con los dioses, sabía esperar hasta que escuchaba sus pasos sonando a través de los eventos y, a continuación, saltar y agarrarse al borde de sus vestiduras. Barbarus se ha ido, pero él no desearía que nosotros hagamos una pausa por el duelo, porque la historia es un amo implacable. No hay presente, solo el pasado corriendo hacia el futuro. Intentar detenerlo es arriesgarse a ser barridos y eso, mis amigos, nunca va a suceder. No mientras sea señor de la guerra. Aquellos hombres que lucharon y sangraron con Barbarus tendrán este mundo para guardar, para que su sacrificio nunca sea olvidado. Otros oradores despidieron al señor comandante, pero ninguno con la elocuencia del señor de la guerra.
Fiel a su palabra, Horus se aseguró de que las unidades del ejército que habían sido leales a Barbarus fueron designados para custodiar los mundos por los que había muerto para hacer compatible. Un nuevo comandante imperial fue instalado y el poder militar de la flota comenzó el lento proceso de reagrupamiento en preparación para la siguiente etapa de la cruzada. Los folletos de Carcassi apestaban a tinta y gases de impresión, la impresora mecánica funcionaba horas extras para imprimir suficientes copias de la última edición de La verdad es todo lo que tenemos. Aunque su producción había sido menos prolífica en los últimos tiempos, la caja de los Bondsman número 7 estaba casi vacía. Ignace Carcassi recordaba preguntarse, hace toda una vida al parecer, si la vida útil de su creatividad se podía medir en la cantidad de papel que había dejado de llenar. Tales pensamientos parecían sin sentido, dado el fuerte deseo de escribir que lo inundaba en estos días. Se sentó en el borde de la cucheta, el último lugar que quedaba libre para que se sentara, garabateando la última parte del versículo difamatorio de su folleto y tarareando alegremente para sí mismo. Los papeles llenaban la palanquilla, ocupaban cada espacio visible del suelo, estaban pegados a las paredes o acumulados en cualquier superficie plana como para mantenerlos. Notas garabateadas, odas y poemas abandonados a medio terminar llenaban cada espacio, pero era tal la fecundidad de su musa que no esperaba que se extinguiera a corto plazo. Había oído que la guerra con los auretianos había terminado, la última ciudadela había caído en manos de los hijos de Horus un par de días antes y la nave ya se estaba llenando de rumores de la masacre de Montañas Blancas. Él todavía no conocía la historia completa, pero varias fuentes que había cultivado durante los 10 meses de la guerra seguramente le reunirían algunos bocados jugosos. Oyó un seco golpe en la puerta y gritó: «Adelante». Carcassi siguió escribiendo con la puerta abierta, demasiado centrado en sus palabras como perder un solo segundo de su tiempo. «¿Sí?», dijo. «¿Qué puedo hacer por usted?». No hubo respuesta, por lo que Carcassi se volvió con irritación para ver a un guerrero con armadura de pie en silencio delante de él. En un primer momento, Carcassi sintió un escalofrío de pánico, al ver la espada larga del hombre y el brillo duro, metálico de una pistola reforzada, pero se relajó al ver que el hombre era el guardaespaldas de Petronella Vivar, Magar, o algo así. «¿Y bien?», preguntó de nuevo. «¿Qué deseaba?». Magar no dijo nada y Carcassi recordó que el hombre era mudo, pensando que era una tontería que alguien pudiera enviar a alguien que no podía hablar como un mensajero. «No te puedo ayudar a menos que me puedas decir por qué estás aquí», dijo Carcassi, hablando lentamente para asegurarse de que el hombre hubiera entendido. En respuesta, Magar tomó un pedazo de papel doblado de su cinturón y se lo ofreció con su mano izquierda. El guerrero no hizo ningún intento por acercarse a él, así que con un suspiro de resignación, Carcassi debió dejar de lado el cuaderno y sacó su cuerpo voluminoso de la cama. Carcassi se abrió paso entre los montones de cuadernos de papel y tomó el papel que le ofrecía. Se trataba de un papiro de color sepia, producido en las Torres Giptian, con un patrón de rayado cruzado en todas partes. Un poco llamativo para su gusto, pero caro, obviamente. «Entonces, ¿de quién podría ser esto?», preguntó Carcassi, antes de volver a recordar que el mensajero no podía hablar. Sacudió la cabeza con una sonrisa indulgente, desplegó el papiro y puso sus ojos sobre el contenido de la nota. Frunció el ceño al reconocer las palabras como las líneas de su propia poesía, imágenes oscuras y poderosos simbolismos, pero todos estaban fuera de secuencia, sacado de una docena de diferentes trabajos. Carcassi llegó al final de la nota y la vejiga se le vació de terror al darse cuenta del origen del mensaje y el propósito de su portador. Petronella se paseó por los confines de su camarote, impaciente por empezar la transcripción de las últimas impresiones de su guardaespaldas. El tiempo que Magard había pasado con los Astartes había sido muy fructífero y ya había aprendido mucho de cosas a las que ella nunca hubiera podido tener acceso por sí misma. Ahora surgía una estructura, una trágica historia contada en orden inverso que se inauguraba con el lecho de muerte del primarca, con una coda triunfal que hablaría de su supervivencia y de las glorias venideras. Después de todo, no quería que se limitara a un solo libro. Incluso tenía un boceto de cómo seguiría, donde reflejaba la correcta seriedad de los acontecimientos, pero que también la incluía en su significancia. Petronella ya tenía nombre para su obra maestra. En las huellas de los dioses, y ya había escrito su primera línea, la parte más importante de la historia, donde engancharía a su lector ya o lo dejaría indiferente a partir de sus propios pensamientos aterrados en el momento del colapso del Señor de la Guerra. Yo estaba allí el día que cayó Horus.
Tenía las correctas cualidades tonales, no dejando al lector la menor duda de que estaba a punto de leer algo profundo, pero manteniendo el final de la historia como un secreto celosamente guardado. Todo el resto vendría después, pero Maggard tardaba en regresar de su última incursión en el mundo de los astartes y su paciencia se estaba agotando. Ella ya había reducido a Babette a un puñado de lágrimas por su impaciente frustración y había desterrado a su sirvienta a la cámara pequeña que le servía de dormitorio. Desde su camarote oyó el sonido de apertura de la puerta de la sala de recepción, y se dirigió directamente a reprender a Maggard por su tardanza. ¿Qué horas son? Y comenzó, pero las palabras se desvanecieron al ver que la figura de pie ante ella no era Maggard. Era el señor de la guerra. Estaba vestido con ropas sencillas y parecía más magnífico de lo recordaba. Un aura de fuerza lo rodeaba. Ella se sintió incapaz de hablar cuando él la miró, toda la fuerza de su personalidad la abrumaba. De pie en la puerta detrás de él estaba la forma descomunal del primer capitán Abaddon. Horus levantó la vista al entrar y asintió con la cabeza hacia Abaddon, quien cerró la puerta a sus espaldas. Señorita Vivar, dijo el señor de la guerra. Fue un esfuerzo de voluntad para Petronella hacer uso de su voz. Sí, mi señor, balbuceó ella, horrorizada ante el desorden de su camarote y que el señor de la guerra lo viera así. Debía recordar castigar a Babette para descuidar sus deberes. Es decir, no lo esperaba. Horus levantó la mano para calmar sus preocupaciones y ella quedó en silencio. Sé que he sido negligente contigo, dijo el señor de la guerra. Has estado al tanto de mis pensamientos más íntimos y yo permití que las preocupaciones de la guerra en contra de la tecnocracia absorbieran mi atención. Mi señor, nunca soñé que me tendría en tal consideración, dijo Petronella. Te sorprenderías, sonrió Horus. ¿Tu escrito va bien? Muy bien, mi señor, dijo Petronella. He estado prolífica desde la última vez que nos reunimos. ¿Puedo verlo?, pidió Horus. Por supuesto, dijo ella, encantada de que él tuviera tanto interés en su trabajo. Tuvo que obligarse a caminar, no correr, hasta su cuarto de escritura, indicando los papeles apilados en su escritorio. Está un poco desordenado, pero todo lo que he escrito está aquí, sonrió Petronella. Sería un honor si usted criticara mi trabajo. Después de todo, ¿quién estaría más calificado? Bastante calificado, acordó Horus, siguiéndola hasta su escritorio y tomando su escrito más reciente. Sus ojos recorrieron las páginas, leyendo el contenido más rápido de lo que cualquier mortal podría hacerlo. Buscó en su cara una reacción a sus palabras, pero era tan ilegible como una estatua. Ella comenzó a preocuparse de que no la aprobara. Finalmente, colocó los papeles sobre el escritorio y dijo: es muy bueno. Usted es una documentalista con talento. Gracias, mi señor, aventuró demasiado efusiva. El poder de la alabanza era como una droga corriendo por sus venas. Sí, dijo Horus con voz fría. Es casi una lástima que nadie vaya a leerlo. Maggard extendió la mano y agarró la parte delantera de la túnica de Carcassi, girando su cuerpo para colocar su brazo alrededor del cuello del poeta. Carcassi luchó contra el poderoso agarre, impotente ante la fuerza superior de Maggard. Por favor. Jadeó, su terror hacía su voz chillona. No, por favor, no lo hagas. Maggard no dijo nada. Carcassi oyó el chasquido del cuero cuando la mano libre del guerrero liberó el perno de la funda. Carcassi luchó, pero no podía hacer nada, la aplastante fuerza del brazo de Maggard alrededor de su cuello le quitaba el aliento y la borroneaba la visión. Carcassi lloró lágrimas amargas mientras el tiempo se ralentizaba. Oyó el chirrido de la pistola al deslizarse fuera de la funda y el clic del martillo echado hacia atrás. Se mordió la lengua. Una espuma sanguinolenta se le deslizó por las comisuras de la boca. Mocos y lágrimas se mezclaron en su rostro. Sus piernas golpeteaban en el suelo. Los papeles volaban en todas direcciones. Un acero frío presionó su cuello, el cañón de la pistola de Maggard presionó debajo de la mandíbula. Carcassi olió el aceite para armas. Deseó y el disparo de pistola resonó duramente en el atestado cubículo. Al principio, Petronella no estaba segura de haber entendido lo que el señor de la guerra quería decir. ¿Por qué la gente no iba a leer su obra? Entonces vio la luz fría y sin piedad en los ojos de Horus. Mi señor, no estoy segura de entenderle, dijo ella, vacilante. Sí lo hace. No, y murmuró, alejándose de él. El señor de la guerra la siguió, con pasos lentos y medidos. Cuando hablamos en el Apotecarión le permití observar el interior de la caja de Pandora, señorita Vivar, y por eso lo siento de verdad. Solo una persona tiene la necesidad de conocer el interior de mi cabeza, y esa persona soy yo.
Las cosas que he visto y hecho, las cosas que voy a hacer y por favor, mi señor, dijo Petronella, retrocediendo de su sala de redacción a la sala de recepción. Si no está contento con lo que he escrito, puede ser revisado, corregido. Yo daría la aprobación a todo, por supuesto. Horus sacudió la cabeza, acercándose a ella con cada paso. Petronella sentía que sus ojos se llenaban de lágrimas, esto no podía estar sucediendo. El señor de la guerra solo trataba de asustarla. Debía estar jugándole una broma cruel. Por supuesto que la idea de un Astartes haciendo eso era ridícula. Petronella sintió su orgullo herido y la parte de ella que se había sentido indignada con el señor de la guerra en su primera reunión salió a la superficie. Soy la palatina Majorría de la casa Carpinus y demando que respeten eso. Gritó ella, de pie firme ante el señor de la guerra. No puede asustarme a esta manera. No estoy tratando de asustarla, dijo Horus, llegando a abrazarla por los hombros. ¿No lo está? Preguntó Petronella, sus palabras mostraban con alivio. Sabía que esto no podía estar pasando en serio, que tenía que haber algún error. No, dijo Horus, sus manos deslizándose hacia su cuello. La estoy iluminando. El cuello se rompió con un chasquido rápido de su muñeca. La celda Medicae era pequeña, pero limpia y bien mantenida. Mersadie Oliton se sentó junto a la cama y lloró en voz baja, las lágrimas corrían libremente por su piel oscura como el carbón. Kirill Sinderman sentó con ella y él también derramó lágrimas mientras sostenía la mano del ocupante de la cama. Euphrates Keller estaba sin moverse, su piel pálida y suave, con un brillo que hacía que pareciera cerámica pulida. Desde que se había enfrentado al horror en la cámara de archivo número 3 había permanecido inmóvil y no respondía a ningún tratamiento. Sinderman le había contado a Mersadie lo que había sucedido. Ella se encontraba desgarrada entre el deseo de creer en él o llamarlo delirante. Su relato acerca de un demonio y de Euphrates de pie delante de él con el poder del emperador fluyendo a través de ella era demasiado fantástico para ser verdad y no. Se preguntó si se lo había contado a alguien más aparte de ella. Los apotecarios y médicos no pudieron encontrar ningún problema físico en Euphrates Keller, salvo por la quemadura en forma de águila en su mano que se negaba a desaparecer. Sus signos vitales eran estables y su actividad de ondas cerebrales era normal. Nadie podía explicar su estado y nadie tenía idea de cómo despertarla del estado de coma. Mersadie venía a visitar a Euphrates tan a menudo como podía, pero sabía que Sinderman venía todos los días, pasando varias horas con ella cada vez. A veces se sentaban juntos, hablando de Euphrates, contándole los acontecimientos que sucedían en los planetas a los que se acercaban, las batallas que habían librado, o simplemente pasándole los chismes de la nave. Nada parecía llegar a la imaginista y Mersadie a veces se preguntaba si no sería un acto de bondad dejarla morir. ¿Qué podría ser peor para una persona como Euphrates que el estar atrapada en su propia carne, sin capacidad de razonar, de comunicarse o expresarse? Ella y Sinderman habían llegado juntos el día de hoy y cada uno supo que el otro había estado llorando. La noticia del suicidio de Ignace Carcassi les había golpeado duro y Mersadie todavía no podía creer lo que pudo haber hecho tal cosa. Una nota de suicidio había sido encontrado en su cabina, que se decía había sido compuesta en verso. Decía mucho del orgullo de Ignace que diera su último adiós con su propia poesía. Que había llorado por otra alma perdida. Luego se sentaron a ambos lados de la cama de Euphrates, sosteniendo cada uno las manos de Keller, hablando de tiempos mejores. Ambos se volvieron al oír un suave golpe detrás de ellos. Un hombre delgado que vestido con el uniforme de la Legio Mortis y un rostro serio estaba enmarcada en el umbral. Detrás de él, Mersadie podía ver que el pasillo estaba lleno de gente. ¿Está bien si puedo pasar?, le preguntó. Mersadie Oliton dijo. ¿Quién eres? Mi nombre es Titus Casar, Moderati Primus del Dies Irae. He venido a ver a la santa. Se reunieron en la plataforma de observación, la iluminación se mantenía baja y la oscuridad del espacio solo era quebrada por el resplandor de los planetas que acababan de conquistar. Loken apoyaba la palma de su mano contra el cristal blindado de la bahía de observación, con la creencia de que algo fundamental le había sucedido a los hijos de Horus en Aureus, pero sin saber qué. Torgadón se reunió con él unos momentos después y Loken lo recibió con un abrazo fraternal, agradecido de tener tan fiel a un compañero. Permanecieron en silencio durante algún tiempo, cada uno sumido en sus pensamientos mientras observaban los planetas derrotados en el espacio debajo de ellos. Los preparativos para la salida estaban prácticamente completados y la flota estaba lista para seguir adelante, aunque ninguno de los guerreros tenía la menor idea de hacia dónde se dirigían. Con el tiempo Torgadón rompió el silencio. Entonces, ¿qué podemos hacer?
No lo sé, Tarik, contestó Loken. Realmente no lo sé. No puedo creerlo, dijo Torgadón, sosteniendo un tubo de vidrio con algo en lo que se reflejaba la luz suave con un brillo dorado. Esto no mejorará las cosas. ¿Qué es? Preguntó Loken. Estos, dijo Torgadón, son fragmentos del proyectil retirado de Héctor Barbarus. ¿Fragmentos de Volter? ¿Por qué los tienes tú? Porque es de los nuestros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es nuestro, repitió Torgadón. El proyectil que mató al señor comandante salió de un Volter Astartes, no de una de las armas de la hermandad. Loken negó con la cabeza. No, debe haber algún error. No hay ningún error. El apotecario Badón verificó en persona los fragmentos. Son de los nuestros, no hay duda. ¿Crees que Barbarus recibió un bala perdida? Torgadón negó con la cabeza. La herida fue en un punto muerto, Garbiel. Fue un tiro preciso. Tanto Loken y Torgadón entendían las implicaciones y Loken sintió que su melancolía aumentaba con el pensamiento de que Barbarus había sido asesinado por uno de los suyos. Ninguno habló durante un buen rato. Luego Loken dijo. A la luz de tal engaño y la destrucción nos ganará la desesperación, o la fe y el honor será un estímulo para la acción. ¿Qué es eso? Preguntó Torgadón. Es parte de un discurso que leí en un libro que Kirill Sinderman me dio, dijo Loken. Me pareció apropiado para el momento en que nos encontramos ahora. Eso es muy cierto, asintió Torgadón. ¿En qué nos estamos convirtiendo, Tarik? Preguntó Loken. No puedo ya reconocer nuestra legión. ¿Cuándo cambió? En el momento en que nos encontramos con la tecnocracia. No, dijo Loken. Creo que fue en Davin. Nada ha sido igual desde entonces. Algo le sucedió allí a los hijos de Horus. Algo vil, oscuro y maligno. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Yo sí, contestó Loken. Estoy diciendo que tenemos que defender la verdad del imperio de la humanidad, sin importar el mal que lo pueda atacar. Torgadón asintió con la cabeza. El juramento del Mournival. El mal ha encontrado su camino dentro de nuestra legión, Tarik, y depende de nosotros el detenerlo. ¿Estás conmigo? Preguntó Loken. Siempre, dijo Torgadón, y los dos guerreros se dieron la mano al estilo de la vieja Terra. El santuario del Señor de la Guerra estaba en penumbras, la fría luz de los instrumentos era la única fuente de iluminación. La sala estaba llena, el núcleo de los oficiales del Señor de la Guerra y los comandantes se reunían alrededor de la mesa. El Señor de la Guerra se sentó en su lugar habitual en la cabecera mientras Aximand y Abaddon se pusieron detrás de él, su presencia como un poderoso recordatorio de su autoridad. Malogurst, Regulus, Erebus, el Princeps Turnet de la Legio Mortis y varios otros. Los comandantes del ejército completaban la reunión. Satisfecho de que todo el que tenía que estar allí hubiera llegado, Horus se inclinó hacia adelante y empezó a hablar. Mis amigos, pronto comenzaremos la siguiente fase de nuestra campaña entre las estrellas y sé que hay curiosidad por saber dónde terminará nuestro próximo viaje. Les diré, pero antes de hacerlo, quiero que cada uno de ustedes sea consciente de la magnitud de la tarea que nos espera. Notando que tenía la atención de todos, continuó. Voy a derrocar al emperador de su trono en Terra y tomar su lugar como señor de la humanidad. La enormidad de sus palabras circuló entre los guerreros reunidos. Horus les dio unos minutos para digerir la noticia, disfrutando de la mirada de alarma que se dibujó en el rostro de cada hombre. No tengan miedo, estamos entre amigos, se rió entre dientes Horus. He hablado con todos vosotros de forma individual en el curso de la guerra con la tecnocracia, pero esta es la primera vez que se han reunido y he expresado públicamente nuestro destino. Vosotros seréis mi consejo de guerra, aquellos a los que confiaré el avance de mis planes. Horus se levantó de su asiento, sin dejar de hablar mientras daba la vuelta a la mesa. Tómense un momento y miren a la cara del hombre sentado a su lado. En la lucha que se avecina, será su hermano, pues todos los demás se apartarán de nosotros cuando hagamos públicas nuestras intenciones. El hermano luchará contra el hermano y el destino de la galaxia será el premio final. Haremos frente a las acusaciones de herejía y a los gritos de traición, pero ellos caerán ante nosotros porque tenemos la razón. No se equivoquen sobre eso. Tenemos la razón y el emperador está equivocado. Él no me conoce bien si cree que permaneceré cruzado de brazos mientras él abandona su reino en su búsqueda de la divinidad y nos deja en medio de la destrucción por su ambición desenfrenada. El emperador ordena la lealtad de millones de soldados y cientos de miles de guerreros astartes. Sus flotas de combate viajan a través de las estrellas de un lado a otro de la galaxia. La 63 expedición no puede esperar contar con semejantes números o recursos.
Todos ustedes saben qué es lo que sucederá, pero, aún así, tenemos la ventaja. ¿Qué ventaja es esa? Preguntó Malogurst, exactamente en el momento justo. Contamos con la ventaja de la sorpresa. Nadie sospecha todavía que conocemos el verdadero plan del emperador, y en eso radica nuestra mayor arma. ¿Pero qué hay de Magnus? Preguntó Malogurst con urgencia. ¿Qué sucederá cuando Leman Rusio regrese a Terra? Horus sonrió. Cálmate, Mal. Me he puesto en contacto con mi hermano Rus y lo he iluminado con toda amplitud acerca del uso peligroso que Magnus hace de hechizos y conjuros demoníacos. Estaba y adecuadamente enojado, y creo que le he convencido de que regresar a Magnus a Terra sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. Malogurst le devolvió la sonrisa a Horus. Magnus no saldrá vivo de Próspero. No, acordó Horus. No lo hará. ¿Qué hay de las otras legiones? Preguntó Regulus. No se quedarán de brazos cruzados mientras hacemos la guerra al emperador. ¿Cómo se propone solucionarlo? Una pregunta interesante, adepto, dijo Horus, rodeando la mesa, hasta situarse sobre su hombro. No carecemos de aliados. Fulgrim está con nosotros y ahora va a ganar a Ferrus Manus de los Manos de Hierro para nuestra causa. Lorgar también entiende la necesidad de lo que debe hacerse y ambos traerán todo el poder de sus legiones a mi bandera. Eso todavía deja muchos otros, señaló Erebus. De hecho lo hace, capellán, pero con su ayuda otros pueden unirse a nosotros. Con el pretexto del edicto de capellanía, vamos a enviar emisarios a cada una de las legiones para fomentar la creación de logias guerreras dentro de ellas. Con esos modestos comienzos, podemos ganar a muchos para nuestra causa. Eso tomará tiempo, dijo Erebus. Horus asintió con la cabeza. Así será, pero valdrá la pena a largo plazo. Mientras tanto he enviado órdenes de movilización a las legiones que no creo que podamos influir. Los ultramarines se reunirán en Khalt y serán atacados por Corfaeron de los portadores de la palabra. Los ángeles sangrientos han sido enviados al cúmulo de Cygnus, donde Sanguinius será ahogado en sangre. A continuación daremos un golpe rápido y decisivo en Terra. Esto aún deja otras legiones, dijo Regulus. Lo sé, respondió Horus, pero tengo un plan que las eliminará como amenaza para nosotros de una vez por todas. Voy a atraerlas a una trampa de la que nadie escapará. Pondré al imperio en llamas y de sus cenizas surgirá un nuevo señor de la humanidad. ¿Y dónde se armará esa trampa? Preguntó Malogurst. En un lugar no muy lejos de aquí, dijo Horus. El sistema de Isban.